Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Bueno, Juanchi. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a Joaquín Atos en los controles, uno de los 3 mosqueteros del aire que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. La ronda de saludos continúa con @Wikimacana, Maca Saavedra, detrás del vidrio, y @César Giacosa, Switcher Master estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Y ahora sí, voy a ir a la mesa de los notables. Voy a arrancar por Nicolás Batalla. Nicolás Batalla, ¿cómo andamos? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Y finalmente, porque quería terminar la ronda con la persona que tocó la calle Corrientes, la conmocionó y volvió para contarlo, que es Jorge Valmeri. Sos consciente de que el show fue del tío Aldo, ¿no? A mí me llegan tus reportes, Jorge. Solo fui a verlo como espectador. ¿Quién se sacó la foto con Yanina Torre y con Daddy Brieva. Daddy Brieva? Vos me estás diciendo... Para. Explícamelo como si tuviera 5 años. Vos me estás diciendo, Nico, que tenés un nivel de periodismo tal que te ponen a Ángel de Brito y no lo reconoces. ¿No sabés quién es? No, por supuesto. Pero ¿Sabés quién es? Sí, claro. ¿Sabés quién es? Con Ángel... Me la saqué yo, pero fue pura casualidad. ¿Dónde estaba, ¿Quién se la Jorge? pidió a Sí, quién la sí. foto? Vos estás pensando en un mundo donde Yanina de la Torre y Ángel de Brito me frenan y me piden una foto. No los dos juntos que hayan salido corriendo, Jorge, vení, pero capaz Ajá. que uno de los dos. No, ninguno de ellos. O sea, es que el hotel en el que estábamos quedaba a una cuadra más o menos del Estudio de América. Ujú. Y eso quedaba a una cuadra del estudio de Olga. Entonces, cuando fuimos a hacer el programa desde Olga, a la vuelta, yo venía caminando con Juanjo y Lucía de Digital. Y Lucía decía, me pareció ver a Ángel de Brito. Y Juanjo le isqueó una foto ahí. Dijo, a ver, déjame chequear. Fue para atrás, se hizo el boludo mirando el celular. Como a veces uno hace, ¿no? Cuando quiere mirar y no quiere ser muy El evidente. celular sirve mucho para eso. Obvio, vuelve y dice, son los dos, es Ángel de Brito y Yanina de la Torre. Valmeri anda a pedirles una foto. A mí me da mucha vergüenza pedir una foto. Creo que en algún momento lo hemos hablado acá, de por qué, a quién le pedirías una foto y a quién no. Yo te diría que no le pediría una foto prácticamente a nadie, exceptuando alguna muy loca, no sé. Axl Rose, foto. Nicolas Cage, foto. No sé, por decirte algo. Brad Pitt. No foto. Brad Pitt no. No entra Brad Pitt. Pero bueno, no me acercaría a pedirle una foto a ellos dos. Pero bueno, había que hacer el show, fuimos. Me puse muy nervioso porque no me gusta pedir la foto. Pero se portaron muy bien, fueron muy generosos. Le dije, si no es mucha molestia, no es mucha molestia, vení nomás. No los abrazaste. No, porque me- dejaste las manos adelante, Jorge. Hablame de los brazos. No, ¿Querés hacer porque una? vos ya- Haceme un análisis. ¿cómo Tampoco es? son Mirta y Rodolfo Bebán, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, Son de alguna forma sus sucesores. ¿quieren volverse a Dutch por unos minutos y hacer un análisis de esta foto? No, los brazos ya has hablado de tu incomodidad a la hora de poner los brazos en una foto en algún lado, ¿no? Ya Están lo has raros comentado, los ¿no? brazos. Están muy raros los brazos. Porque no quiso abrazarlos y agarrar a Yanina y a... Te diría que no sé qué hacer con Ángel. los brazos en general. Ni al caminar, ni al estar parado en una foto. Es muy, muy difícil. No me animé a abrazarlos. ¿Está con un gorro, Ángel de Brito? No. No. Ese es Jorge, el Sí. que está con un gorro. No, Sí. ya sé, pero Ángel de Brito no tiene Yo, un... es parecido al cantante Miranda. Yo cuando vi la foto, Sí. lo primero que pensé Está fue... con el pelo mira, blanco. Parece así. Estaba con el pelo Teñido. rubio, casi platinado. O sea, claramente podrían perfectamente estar saliendo de la peluquería los dos con el mismo tono. Es más Sí. chiquitito que vos, Jorge. Bueno, está muy peleado. Muy peleado. Estamos en la Liga de los Petizos todos juntos ahí. Yanina La Torre es más grande que ¿Esa es la nosotros otra dos. foto tuya con el plantel de Danubio? La que pasaron. ¿Cuál? La anterior. Fugazmente anterior. apareció ahí. Ah, pero es una foto fugaz ahí, no sé cuál era. Pero no, esta fue la historia de la foto. Yo les conté a ustedes, lo podemos contar en público. Lenguas no pasa nada. filosas, si las hay, ¿no? La de Ángel de Brito y Yanira la Torre. Sí, totalmente. Me escribió mi madre, me dijo, hijo, cuida tu imagen. Sí, porque si no la cuidás, te la van a destrozar ellos dos. Después le tuve que decir, no, fue un chiste para la mesa, mamá, papá. Bueno, está bien. Pero Ajá. no te dio miedo aparecer en el radar de ellos, que ahora que se dedican básicamente a hacer periodismo de espectáculos, a meterse en la vida privada de la gente y que ahora
¿Por qué saben que entraría- estás vos ahí y por qué quieran entraría- indagar sobre tu vida. ¿Por qué entraría un poligrillo como yo en el radar de la gente que está con el WandaGate y cosas similares? ¿No? Creo que no tengo nada para ofrecer en ese mundo. No, Por ahora. no. Veremos. Tendrías que realizar un acto. En Cañonera de Cristina, prácticamente. Sí, algo así, por Si no es eso, no entras en el radar nunca. No. O el arma de ellos de haber sacado la foto y que eso se viralice. O ser el que conoció a alguien muy famoso. Sí, pues se viraliza eso y ¿qué van a decir? No sé, la verdad ni lo conocemos. Una persona se acercó y nos pidió una foto. ¿Quién se cree? El fan de Ángel. Bueno, o convertirse en un personaje grotesco de ese estilo, ¿no? Volverme el fan de este Ángel de Brito. En fin, nada. Buenos Aires ya no es lo que era antes, les voy avisando. No está regalado. No solo no está regalado, sino que te diría que está peleando el puesto de lo caro con nosotros. Así que no piensen que el uruguayo puede ir y traerse la América como antes. ¿Y sobre Janina qué tenés para decir? Sobre Yanina, ¿qué tengo para decir? ¿Mm? Yanina de la Torre. Y bueno, no tengo mucho para Bueno, no decir. sé, el momento ahí, describímelo. Es buena onda, fue buena onda, estaban los dos fumando ahí afuera, aceptó la foto. Yanina Torre es una persona muy combativa, Juanchi, no sé si le conoces mucho el perfil. La reconozco el perfil. Y bueno, por supuesto. entonces- Me encantan sus peleas con otras personas. Viste que va a fondo, ¿no? Sí, por eso. Por No eso es me co- divierte. No es como nosotros, es una comunicadora que no teme usar palabrotas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces- Conozco perfectamente su estilo. Imagino que la audiencia también. Por eso no hago más, No emitís más comentario que eso. nada más aclaraciones. La pregunta es, ¿son realmente Porque los... detrás, por ejemplo, de este intelectual que es el Sapo Sass, que por un momento fingió olvidarse del nombre Ángel de Brito, todos consumimos Yanina La Torre, Ángel de Yo nunca Brito. fingí, simplemente Nicolás me pisó y dijo, David Brieva. Hiciste como un silencio que permitió que Nico hiciera el chiste. Iba a decir Miguel Ángel de Brito, por ¿Eh? eso dudé un poquito con el nombre. Uy, No, lo sí, mismo. Si no salen en perspectiva con Emiliano Cotelo, no sé quién es. pero ¿sabes por qué, Ay, Jorge? Porque te sabes que Si no te es un arreglo- documental de la BBC, te No, redoblo no la es. apuesta. A ver. Ellos están a la altura de Viviana Canosa y de Jorge Rial, ya que dicen ser sus sucesores. Lo que pasa es que la tele de esa época, Sapo, no, es Viviana Canosa, impactante. Viviana Canosa está en otro nivel que Yanina La Torre. No, obviamente. que está en ¿Quién- otro nivel, quién pero está en- bueno, en qué ¿Son nivel? dignos sucesores? No, pero para mí Ángel de Esa Brito, estirpe. Ángel de Brito superó a Rial en este momento. ¿Ah, sí? No, eso estás diciendo un reverendo disparate. ¿Sabés de lo que estás hablando? Sí, totalmente. ¿Sabés de lo Claro que sí. Más asustándolo a O eso, sea, ¿sabés de lo que estás hablando? Jorge Rial hizo periodismo de investigación. Hizo. Estamos hablando Hizo. del pasado. Digo, estoy hablando de trayectorias. Trayectorias. Sí, también Jorge Rial- Y después en trayectorias. fundó el periodismo de Chimento Vernáculo del Río de la Plata. También que se mandó, fundó él, se mandó con mucha que Viale. Ángel de Brito no se ha mandado, ¿no? Real prácticamente extorsionó gente al aire, Sapo. Ángel de Brito aún no ha llegado a ese nivel, me parece a mí. Hasta que te salte un muerto. Cambiaron las sensibilidades. No sé, la tele cambió. Viviana Canosa, ¿se acuerdan que estuvo arriba de un helicóptero viendo la casa de Gran Hermano? Está, Yanina La Torre y Ángel de Brito están en un estudio ahí hablando, recibiendo WhatsApps. No son O los- sea, es otro tipo de tele no también. son los sucesores, entonces. Vos querés volver a una época de gloria que ya es muy difícil retomar. Está bueno. Para mí, Juanchi tiene razón cuando dice que hoy es más Ángel de Brito que Jorge Rial. Obvio que hoy es más. Digo, sí. Bueno, pero yo iba a eso. Es como. No, bueno, sí. Pelé, obviamente, que hoy no es más. Que, No, Pelé se murió. ¿Te acuerdas porque se murió? Primero- Sin embargo, fue para Sapo, muchos el más Pelé grande de se todos. murió. ¿Eh? O sea, para muchos fue más grande de todos y nadie le supo pisar los talones hasta que vino Messi, ¿no? Hoy Messi sigue siendo quizás el más grande del mundo y seguramente sea por mucho tiempo más y por más que vengan grandes jugadores. Para mí Real es Messi y Ángel de Brito es, no sé, Yamal. Con él. No. Le erraste. Está bueno. Cristiano Ronaldo, ¿dónde estás? No, Cristiano Ángel de Real- Brito tiene una larga trayectoria ya. sidekick durante mucho tiempo. Sí, pero ahora vale por su propio Digo, peso. me quiero que me meta a discutir. Tiene su que propio ángel. Tiene su propio ángel. Claro. Nada, la tiro. Sapo, no te hagas. Era fanático de Gran Hermano. Decí la verdad. Me vi entero varias temporadas. Pero una cosa no quite la otra, que yo piense que es una generación que viene. ¿Por qué dudaste en el momento de nombrarlo? ¿Fue una suerte de acto ¿Te duele? reflejo de No me eso salía. de como tratar de todavía no estar muy
familiarizado con los nombres de este tipo de periodismo de chimentos que hay en Argentina? No me salía el nombre. Igual Nicolás Batalla fue a fondo y directamente lo confundió con otra persona. Es chiste, ¿no? Pero no sabía si era Ángel o Miguel Ángel de Brito. Porque me lo confundo con Miguel Ángel. Cheruti. No, el Rodríguez. Que estuvo en No la te los transmisión. confundís, porque no tienen nada que ver. Bueno, me confundo el nombre. Pero no importa, lo tengo perfectamente ubicado a Ángel. Pero hiciste como que no. Y por eso estoy tratando de poner arriba de la mesa un debate que ustedes no estarían a la altura de las circunstancias, porque claramente no pueden poner Yo te argumentos de acabo de- fondo. te acabo de argumentar. Para decirme si efectivamente Viviana Canosa es más que. Yo dije que Viviana Yanina Canosa es más que Yanina Latorre. y después que me digan que Jorge Rial es menos que Ángel de Brito. Yo creo que en este momento es un dislate. Es un dislate. No Ángel importa, no, Ángel de Brito está en su mejor momento. Perfecto. Y Rial no. No, pero va a llegar Pero algún Viviana momento Canosa Ah, está pero le digo que 15 no. años de ventaja. Está bueno, no importa. Viviana Canosa no está en El su jugador mejor del momento. momento es Ángel de Brito, no es más Rial. Viviana Canosa no está en su mejor momento. Sí, Viviana Canosa No. es una estrella del periodismo político. O sea, Yanina Latorre no llega ahí No, todavía. pero ya Fue eyectada de la mayoría de los quedó lugares que desdibujada, tuvo, ¿no? Canosa. Quedó ¿Cómo? dibujada. Después de que la echaron de La Nación, quedó medio marginada, ¿no? Tuvo un programa No, un tiempito en América, creo, y ahora ¿No no está sé en TN qué- ahora? No sé en qué horario está, quedó como bastante relegada. Acordate que se peleó fuerte con Milei, ¿no? Básicamente Milei la mandó callar. Está desdibujada. de alguna forma. ¿Por qué la mandó a callar Milei? Y porque la sacó de todos lados, ¿no? ¿Él? Todos los medios afines al mileísmo en un momento la tenían a ella como protagonista y después desapareció. Ella empezó a pegarle fuerte a Milei por algunas cosas que no le gustaban. Bueno, entonces con más razón, es una mártir de la libertad de prensa. Bueno, Eso sí. Y bueno, entonces con más razón está en su momento. Yanina Latorre todavía no llegó al martirologio. Y Viviana Canosa lo acaba de conseguir en tal caso. el Zócalo fue Diego Sassi, si no sale en la tertulia no lo conozco. Quizás. Nuestro intelectual. Claro, quizás. ¿Cuál es tu consumo más culposo, Sapo? Pero el consumo menos acá intelectual nadie que tenés. consumió Gran Hermano y yo sí, me miré, entrevisté a Alfa acá, me puse la bandana de Alfa. O sea, yo puedo hablar con mucha propiedad sobre este mundo. Más que ustedes. Sos casi un Por más que, chimentero perdón, más. Pero, más que vos no, pero porque estás tenés una foto. tratando de lavar culpas paulatinamente, digamos. ¿De Como qué? diciendo, oh, este otro muchacho. Ah, sí, ya sabes que es Ángel de Brito y no Miguel Ángel de Brito. No, la verdad. Es obvio que es Ángel de Brito. Es obvio que no es Miguel Ángel de Brito. O sea, no llegás a ese. No llegás a ese grado de confusión. Fue fingido, para mí fue fingido. Yo te conozco hace. ¿Cuánto? ¿40 años? Sí. Y yo sé cuándo fingís. Ah, bueno. Yo lo que te digo es que no. No sé nunca- cuándo fingís en la cama, pero. No puede. Fue es lo que nos faltó, pero ahí yo sé que estaba fingiendo no recordar el nombre. ¿Cómo finge un hombre en la cama? ¿Eh? ¿Cómo finge un hombre en la cama? Y el hombre en la cama puede fingir, más allá de que de su punto máximo es la eyaculación, fingís. Podés estar o más copado o menos copado, pero tenés que hacer tu tarea, ¿o no? Y fingís. ¿Cómo fingiría un Juanchi? ¿En la cama? Y diría... Sí, sí. Sí. Vamos. Vamos, Vamos, sí. Es un caballo vamos, corriendo. sí. Sí. Ah, me gustás mucho. Casi español neutro. Spank, spank. A nada del español neutro. ¿Eh? Ah, nada de un ahí español estoy neutro. fingiendo. Capaz que en mi cabeza dice, oh, fuá. Sí. Porque digo, hay no dos es, cosas no ahí. es el Oscar a mejor interpretación, ¿verdad? No, lo bueno. No te darías cuenta tampoco. Sí. Sí. Me gusta, sí, me estás matando. ¿Me gustas? Sí. Ya es español neutro, es realmente español neutro. No, me gusta. Me gusta que Juanchi cuando finge se vuelve una especie de No, español te trata neutro. de tú, se vuelve rechense. Sí, o rochense. O rochense. Es un rechense en la cama. Seguramente son muchos viajes, ¿no? Muchos veranos que le hicieron. ¡Dame más cadera! ¡Sí! Dame más cadera. Sí, el movimiento de cadera. Sí. Dame más cadera. ¡Dame más cadera! Usar la palabra cadera en el medio del acto Ah, ya es sí. sospechoso. Es un marinero, ¿no? A favor. A favor, estribor. Bueno, muy lindo todo. Entonces, Jorge, pasaste bien. Sí, sí. Sapo, pregunta Sí. que Sí, surge cómo la gente, ¿no? ¿Duki es más que Charlie García? Yo te voy tirando y vos vas contestando. No, No, Zulma Lobato es más que Mirta Legrand. no. Del Moro es más que Silvio Soldán. Sí, Del Moro para vos es más que Silvio Soldán. sí.
¿Quieren discutir sobre eso? ¡No aflojes, princesa! Juanchi va a hacer su interpretación fingida de un acto sexual. Yo sé que discuto sobre Del Moro sobre Silvio Soldán, por más que tiene una trayectoria vastísima, Soldán. Hay comentarios acá Bueno, que listo. no los puedo ni leer. Sapo, contale a la Sí, gente que hay hoy. vamos a meternos con el diálogo social. Va a venir su coordinador Hugo Bay a la entrevista central. Ahora en un ratito viene Pablo Ferreri, el presidente de OCE. El gobierno anunció sobre el fin de la semana pasada Dale, haceme tu Bobay del diálogo social. que modificaría el proyecto que el gobierno pasado firmó para construir esa toma de agua en el Río de la Plata, Arasatí y Neptuno. Iba a construir una nueva planta potabilizadora en aguas corrientes y algunas obras anexas. Vamos a hablar sobre cómo fue esa negociación, sobre cuál es el proyecto que pretende ejecutar el gobierno, etcétera, etcétera. Y va a venir Luchi Soria sobre el final del programa también. Viste que con Pablo Ferreri no dudaste. No dijiste Juan Pablo Ferrari. ¿Te puedo comentar una infidencia? Le mandé, cuando le pregunté por la entrevista, le mandé a Pablo Ferrari, un amigo, si estaba para venirse. ¿Es amigo tuyo, Pablo Ferrari? Ferrari, ¿Es amigo tuyo? sí. ¿El que está vinculado al deporte? No. Otro. No, otro. Pablito, vive acá a la vuelta. Pero a ese Pablo Ferrari también lo conoces. No. ¿Tú sabés quién es el secretario de deportes? ¿El que era secretario de deportes? Me gustaría abrir un capítulo que sea Sapo con amigos con nombre famoso y no sabe. Tipo. No, ¿sabes? pues este es Ferrari versus Ferrari. Pablo Ferrari vinculado al rugby. ¿No sabes quién es? No. Pero entonces, ¿qué Ocupó cargos importantes, Sapo. ¿ejerciste el periodismo en los últimos 5 años? ¿Por qué? Porque era un jerarca de gobierno. Bueno, pero no. No era de los más visibles, Juanchi. Sos un peleador. ¿Eh? Sos un peleador, no era de los ¿Cómo más visibles. ¿Cómo que no era de los más visibles? No era Álvaro Delgado, no era la calle Pou. Bueno, está. No era O sea, Rodrigo de hecho, Ferrés. su momento de visibilidad Pero mayor vos sabés quién fue es cuando- Pablo Ferrari. Sí, pero su momento de visibilidad Pero Nico mayor sabe no quién fue- es un edil de Rocha, no cuenta. El edil colorado de Rocha lo sabe Nico, no cuenta. Está, pero ¿cuál es la vara? ¿La del sapo o la de Nico? ¿A cuál tenemos que aspirar? Y al Sapo lo jugó con la vara del Sapo y a Nico lo jugó con la vara de Nico. Está, pero vos, ¿a dónde apuntás? ¿A alinearte al sapo? Diciendo, me preguntás Pablo Ferrari, no tengo ni idea quién es Pablo Ferrari o Sí, yo sé quién es Pablo Ferrari, vive acá a la vuelta. ¿Quién? ¿Tu amigo? Claro. Está, pero yo estoy hablando del ¿sabes otro qué? Pablo Me alineo Ferrari. con el Sapo. Prefiero un Sapo de cercanía Que que le conoce a digo sus amigos. Pablo Ferrari. Sí, es un No, amigo no, que no. vive acá a la vuelta. Capaz que lo entrevisté al otro Ferrari, no lo Exacto. recuerdo. Y no a Juanchi. Nico, que frío. Y me dice, sí, es un Pero a jerarca. mí no me tenés que pedir perdón. No, perdón. Es un perdón. insulto para la trayectoria de Pablo Ferrari, que un periodista como vos, que secretario de tiene deporte. años en esto, ¿Secretario de deporte fue? lo conozca. ¿Era secretario de deporte? Claro. ¿Sí? Exacto. Sí, secretario. Subsecretario. Subsecretario de deporte. Sos peleador. Bueno, ahora el secretario era Bauzá. Y bueno, pero es más importante que era subdirector de UTE, vicepresidente de UTE. Bueno, ahí está. Esa no me acordaba de Pablo Ferrari, ¿eh? La de UTE. ¿Acaso no ninguneás vos al vecino del Sapo? ¿O al amigo cercano del Sapo? Porque vos pensás Vos lo enseguida en un conocés a político. ¿Conozco a Pablo? Claro que sí. Lo A conocés. Pablo. Pablo, claro. Pablo. Sí. Pablo No Ferrari. No sabía que Pablo era Ferrari. Pablo Ferrari. Para mí es simplemente Pablo. Le pregunté, che, ¿van a salir a hablar de gobierno? Vos cuando quieras, Vos sé Sapo. que me contestó. No estoy más en UTE, Sapo. estuvo muy bien. Es el mismo. Estuvo muy rápido, Pablo me puso. No estoy más en UTE ni en la subsecretaría de deportes, Sapo. Ya te leo. Candidato a presidente de la AU. Candidato a Claro, presidente de la AUF en su ahí- momento. Por ahora estamos estudiando los cambios, hay un equipo dedicado a eso y ni bien tenga información, seguirá lo que opinen los especialistas. que Notable, contestó Pablo. La tiene aceitada. Un grande. Debe ser jodido llamarse Álvaro Delgado, ¿no? Claro, Delgado. Pedro Bordaberry. Bueno, y no ser el Pedro no Bordaberry. no hay otro Pedro Bordaberry. ¿Qué sabés? Capaz No, que no hay hay. otro. Lo ¿No? sé, sí. Álvaro Delgado debe haber. Álvaro Delgado debe estar lleno de De Álvaro estar lleno, Delgado. Álvaro Delgado. Sí, capaz llaman Orsi, no. El único. Debe ser el Hay único. un Manhattan, ¿no? Isaac Alfi, el único. El otro Isaac Alfi, ¿no? Imagínate que Sí, está ahí la no. vuelta. Isaac Alfi. Está bien. Bueno, ahí viene justamente el presidente de OSI, Pablo Ferreri, así que hacemos una tanda con un temita. Esto es una constelación de estrellas, Slash el disco. La canción es de Howlin' Wolf. La armónica y los gritos es de Steven Tyler. Y la voz es de Brian Johnson, cantante de AC/DC, Killing Floor. Ya tenemos en estudios a Pablo Ferreri, presidente de OSI. Bienvenido, Ferreri, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, un placer estar en esta casa una vez más. Bien. Bienvenido. A mesa Buenas tardes. completo. parte del arranque, Ferreri, hoy. Y bueno, acá estamos. Ferreri, ¿quién fue el ideólogo de transformar el proyecto Neptuno en este proyecto que incluye la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y algunas otras obras anexas? Yo diría que no hubo un ideólogo en particular, sí fue el diseño de una solución que se conversó durante 90 días entre el gobierno y el consorcio, que constó, que tuvo para que eso fuera posible la buena voluntad de todas las partes, la cabeza abierta, la flexibilidad suficiente de parte del gobierno, pero también de parte del consorcio, para arribar a una solución que nosotros creemos que, con una mirada que es la correcta, según creemos nosotros, reitero, de darle un enfoque sistémico a la solución a la cual había que arribar, porque lo que tenemos que tener es un sistema de obras que en su conjunto, y no analizadas una a una, aseguren el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana hacia el 2045. Y esto no se arregla o haciendo una planta de agua, o haciendo una represa, o mejorando algunas líneas de distribución de agua, sino atendiendo en su conjunto a un plan de obras. Y desde esa óptica es que la solución de Arasatí, que es, a mí me parece, no está bueno entrar en esas lógicas medio de hinchada de fútbol de una obra a la otra, sino que dentro de esa lógica, Arasatí era una solución a un problema, pero había otras soluciones, y nosotros creemos que desde esa óptica más general, de ver cómo encastran todas las obras, es mejor el diseño al cual arribamos por distintos motivos que ahora podemos desarrollar. No lo dijimos, pero repasémoslo. Las obras que se presentaron el viernes abarcarían una potabilizadora de agua de 200.000 metros cúbicos sobre la cuenca del río Santa Lucía, cerca de Aguas Corrientes. ¿Es al lado, exactamente al lado? ¿Dónde va a estar ubicada exactamente? Es muy cerca de donde está hoy la planta, que allí hay terrenos en una zona de cota alta, y que además son de OCE, por lo cual evitaría tiempos y costos de expropiaciones. ¿Ya había un estudio que determinara que en ese lugar se podía construir una planta? Menciono una serie larga de estudios. Desde la década de los 70 hasta ahora se han hecho muchos estudios de lo que tiene que ver con la necesidad de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Ninguno de esos estudios definía como la opción óptima o la más costo eficiente la toma de agua en el Río de la Plata. Ninguna. Es más, la mayoría de esos estudios se inclinaba por lo que tiene que ver con primero generar una represa. Después, los últimos estudios, hay un estudio del año 2000 que empieza a generar como un plan prospectivo de obras. Después hay un estudio en el año 2013 de Aguasur, y luego un estudio en el año 2017 de la consultora Hasense Inco, que es la última gran estructuración de un pipeline, digamos, de infraestructura hacia adelante para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Y a las conclusiones que se arriban allí es, primero, que la obra más urgente, no la más importante, pero la más urgente es represar agua dulce, tener una reserva mayor de agua dulce en la cuenca de Santa Lucía. Luego, una planta que complemente la producción de Aguas Corrientes para abastecer la demanda hacia el 2045, y a su vez poner a punto Aguas Corrientes y las líneas de distribución que ya existen. Bueno, nosotros volvimos un poco a ese plan estratégico, y ahí es donde empezamos a analizar lo que tiene que ver en detalle con el proyecto de Arasatí. El proyecto de Arasatí implicaba una planta de agua potable en el Río de la Plata, en la zona de Arasatí. Eso tenía un costo de unos $100 millones de lo que es específicamente la planta, y después toda la infraestructura asociada, básicamente de cañerías y demás, la toma submarina de agua. Como Arasatí está a unos 70 kilómetros de Melilla, que es donde se enganchaba toda esa infraestructura con la red metropolitana, obviamente tenía una inversión muy grande en cañerías y demás, y eso hacía que el proyecto en su conjunto estuviera valuado en unos $300 millones. Pero a esos 300 millones que estaban dentro del contrato, había que agregarle otras inversiones que eran necesarias para que esa producción se volcara completamente, y tenía que ver con unos 7-10 millones de dólares de expropiaciones para la construcción del polder, tenía que ver con unos 30 millones de dólares que llevaba la construcción de la planta de energía, porque, y esto es un dato secundario para esta historia, pero OCE es el segundo consumidor más grande de energía del Uruguay, porque justamente bombea toda la producción de agua, y eso tiene un costo grande. Acá había que bombear el agua a 70 kilómetros, por lo cual tenía un costo de inversión de 30 millones la planta, pero luego de operación bastante importante, de consumo de energía.
Pero además, como estaba diseñado, con los caños que estaban previstos poner, no se podía volcar los 200.000 metros cúbicos diarios a la red metropolitana, solo se iban a poder volcar 140, 150.000, por lo cual había que hacer otras obras adicionales que nosotros teníamos evaluadas en unos 30, 40 millones de dólares. Cuando sumo todo esto que describí, en su conjunto la inversión estimada estaba en los 360, 370 millones de dólares. Lo que hicimos, y por eso ahí es ese enfoque sistémico al que yo hacía referencia, es el contrato, lo renegociamos. El objetivo de ese contrato era asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. ¿Eso es compartible? Sí. El objeto central es la construcción de una planta de agua potable. ¿Eso es compartible? Sí. Lo que nosotros hicimos fue, básicamente, el objeto del contrato, relocalizarlo. ¿Qué tiene que ver? El contrato tiene básicamente la construcción de una planta de agua potable de 200.000 metros cúbicos diarios. Tiene una serie de líneas de aducción o distribución del agua potable y una reserva de agua bruta. Bueno, esos tres componentes son los que estamos relocalizando. La planta en Aguas Corrientes, la reserva de agua bruta en el Solís Chico, porque es allí donde crece la demanda. La demanda no crece hacia el oeste, crece hacia el este del área metropolitana, en particular en todo lo que tiene que ver luego de la pandemia con la Costa de Oro. Y las líneas de aducción se van a estar reforzando y mejorando la cuarta y quinta línea de bombeo. Pablo, y termino con esta explicación. Eso lleva este contrato de 300 millones de dólares a el entorno de 2/3, lo cual nos genera espacio para, a su vez, construir Casupá, porque ahí hay que eliminar esa falsa dicotomía de o la planta o la represa. Son las dos cosas, son complementarias las obras. Y por un monto similar de inversión vamos a estar haciendo la planta, Casupá, mejorando las líneas de distribución y extendiendo el servicio hasta Jauregui Berri. Hoy, esos balnearios finales, digamos... ¿Por un monto similar o por un monto más alto? Más o menos son esos 360 contra 360 en su conjunto de las obras que yo mencionaba. Vamos a estar en un costo relativamente similar. Porque Casupá, la última valoración económica que se le había hecho, que el propio Ortuño lo había dicho a través de la prensa, eran solo Casupá, solo hacer la reserva de agua y la represa, 130 millones de dólares. 130 millones de dólares. Bueno, más estos... en el entorno de 200, un poquito más, que va a llevar a lo que se va el monto del contrato, te da en el entorno de esos 360 millones de dólares, quizá incluso un poquito menos. Por lo tanto, estamos hablando de montos similares y nos permite dar una respuesta más sistémica a todo lo que entendemos que es necesario hacer. Cuando estas obras a lo largo del periodo queden prontas, sobre el final del periodo, van a poner al sistema de producción y distribución de agua potable en el área metropolitana en un nivel mucho mejor, ¿no? Bien, ahora te preguntamos un poco por lo económico, pero antes te quiero leer el tuit de la calle Pou. Ya lo habrás visto, pero para la gente que no lo vio todavía, se los leo. También en la transmisión de YouTube lo pueden ver ahí en la pantalla. La calle Pou puso lo siguiente, lo leo textual. Al final del mandato pudimos firmar el contrato. Hoy el gobierno toma una decisión netamente política y técnicamente desacertada. No diversifica la fuente de agua que es vital, utilizando la misma cuenca, demorando así muchos años en obtener una supuesta reserva. Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. Ahí continúa el tuit. Te quería preguntar el tema de la diversificación de la fuente, porque lo que la calle Pou apuntó en este tuit es, bueno, ojo, porque si el día de mañana hay una sequía, esto no lo va a resolver. Mientras que Arasatí podría haber sido una ayuda en ese sentido. Sí, bueno, ahí, primero que nada, yo no me corresponde confrontar a un expresidente. Los presidentes y expresidentes son patrimonio de todos los uruguayos y son dignos de respeto. Me parece que acá lo fundamental es mantener, por lo menos en mi caso, un tono de sobriedad acorde a los temas que estamos tratando. En segundo lugar, sí decir que nosotros tomamos esto basado en una fundamentación técnica. Yo hacía referencia a todos los estudios que de la década del 70 hasta ahora se han producido, y todos ellos, todos estos últimos planes, el del 2000, 2013, 2017, establecían como la mejor alternativa costo eficiente poner la planta en la cuenca del Santa Lucía. Incluso en un escenario eventual de sequía, por ejemplo, ¿eso lo miraron? A eso digo. Y estas son de las cosas que a veces en Uruguay de alguna forma estamos regalados, ¿no? Y esto no es culpa de un gobierno o del otro. Tuvimos la sequía del 2023. Hasta ese momento Uruguay
no tenía un protocolo de sequía, de cómo había que actuar institucionalmente cada uno de los organismos que tienen que ver frente a un episodio de estos. Y el gobierno pasado, con muy buen tino, creo yo, a partir de eso, dijo, che, vamos a corregir esto, y contrata una consultoría internacional a través del BID, financiada por el BID, que debía o debe colaborar en la elaboración de ese protocolo de sequía, ¿sí? Los resultados de ese estudio quedaron prontos hace un mes y medio, y lo interesante de ese estudio es que compara cómo performaría, según estimaciones hechas con modelos en función de todos los datos disponibles, cómo performaría frente a una sequía Arasatí o cómo performaría Casupá. Y a lo que arriba ese estudio, que lo vamos a estar publicando en estos días porque estamos dando pasos formales hacia la elaboración de ese protocolo de sequía, lo que dice ese estudio es que en el caso de Arasatí no hubiera sido suficiente para atender un episodio de sequía como el del 2023 o un 10% peor. ¿Por qué? Porque lo que podía brindar eran 200.000 metros cúbicos diarios. Y claro, el consumo diario en el área metropolitana son 600.000, entonces eso iba a ir generando que igual te fueras consumiendo la reserva que tenés de 67 millones de metros cúbicos de Paso Severino. Por lo tanto, no hubiera alcanzado para un escenario así. Y ese análisis no recogía algo que en realidad lo pone en una situación más severa, al análisis lo pondría, que es la salinidad. Según estudios del INFI, el Instituto de la Facultad de Ingeniería, en un evento como el del 2023, habría aproximadamente unos 100 días, algo más de 100 días de salinidad en la zona de Arasatí. ¿Por qué? Porque está relacionada la sequía con la salinidad. Claro, porque avanza el agua de océano sobre el río. Baja, es menor el caudal que te viene del río Uruguay, del río de la Plata, y entra más el frente oceánico, por lo cual lo que te pasa es que cuando tenés más eventos de sequía, que es cuando más precisarías esta planta, es cuando tiene más probabilidad de no poder funcionar. Por otro lado, el estudio analiza y simula con Casupá, y en ese escenario le da que hubiera sido eficiente para afrontar una sequía. ¿Por qué? Porque ahí hubieras tenido una reserva de 118 millones de metros cúbicos, que es lo que implica Casupá, más los 67 millones de metros cúbicos que tenés en Paso Severino, y por lo tanto, frente a un escenario similar al del 2023, hubiera performado mejor. O sea, podemos tener preferencias, pero la fundamentación técnica creemos que es bastante profusa al respecto. El escenario que arrojaba en ese informe era de una sequía hasta un 10% más severa que lo que se tuvo en 2023. Ese 10% fue porque la nueva obra con Casupá iba hasta ese 10%, ¿o fue el escenario que se planteó? Fue el escenario que analizó el consultor, que dice, bueno, más o menos prevamos, bueno, algo como esto, un poquito peor. ¿Cómo te performa una u otra? Pero porque la pregunta que queda arriba de la mesa es si no se podían combinar las dos obras, donde vos tenías Arasatí y donde tenías Casupá a la vez, y cómo se comportaría. Claro, pero lo que pasa es que ahí entras también con temas de costo-eficiencia, o sea, es lo que te digo, o sea, vos con el mismo volumen de dinero estás haciendo todas las obras. Y además una cosa que me parece importante, que creo que algo hablábamos hoy en la mañana en Desayunos Informales, y creo que ahí sí hay un error del expresidente, que tengas más de un punto de toma de agua en una cuenca no quiere decir que sea la misma fuente. Por ejemplo, la ciudad de Minas también toma agua de la cuenca de Santa Lucía y no es la misma fuente. Vos decís que tenés dos fuentes porque tenés dos embalses. Pero en el futuro. A esto voy vos. En el futuro, ¿no? Vos ahora estarías construyendo esta nueva planta en Aguas Corrientes, en principio tendrías la misma toma, pero tú podrías, etapabilizando obras, porque además nada empieza ni se termina en un periodo de gobierno, luego hacer una conexión directa de esta nueva planta a Paso Severino, independizándola, y ahí sí te quedarían dos fuentes. Claro, pero ¿y qué costo tiene eventualmente eso? Bueno, eso es una obra que hay que calcular, o sea... Pero es una obra costosa también. Es una obra costosa, sí, acá estamos hablando... A la hora de comparar cómo se complementarían Arasatí con Casupá, y cuánto cuesta eso, también tenés que tomar ese valor de la canalización para sumarlo a la nueva planta potabilizadora, ¿no? Lo que te permite este esquema es etapabilizar las obras, y vos contar en un mismo periodo con una planta y con la represa de agua dulce. Que acá... Mirado en términos país también, porque parece que hay que salir un poco de la lógica más de batalla política. Uruguay, como país, demoró en la construcción de la represa de Casupá. O
O sea, es una represa que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio deberíamos haber avanzado algo más rápido, y en el periodo pasado se debió haber construido. O sea, ahí hay un problema país. Bueno, se nos atoró el pipeline de obras y hay que avanzar más rápido en este periodo. Pablo, vos hablaste de los estudios que se hicieron en el último del 2017 de CEINCO. Hasen CEINCO. Sí. Hasen CEINCO. Ahí estaba Francisco Gross en CEINCO, el director técnico del proyecto Arasatí y Neptuno, ¿no? Hasta que, digamos, cambiara el gobierno de CEINCO. Y Gross, ¿no? Quizás dijo eso en 2017 el informe, pero Gross defendió a capa y espada la diversificación de las fuentes de agua. Te cito, por ejemplo, una nota en perspectiva, ¿no? Decía, seríamos siempre susceptibles del riesgo climático, ¿no? Si solamente se contara con el Santa Lucía. Aquí estamos separando climatologías, el régimen hidrológico del Río de la Plata es muy distinto al de Santa Lucía y hay un tema de costo-eficiencia. Y después llega a decir sobre el final de la entrevista que el agua del Río de la Plata es mejor que el agua de Santa Lucía, lo puedo verificar. Diciendo, no solamente dice que hay que diversificar por un tema climatológico, sino que aparte el agua del Río de la Plata es mejor que el Santa Lucía. El director técnico del proyecto Arasatí, que a su vez es el director de CEINCO, que es de donde se agarran para, de alguna forma, justificar este cambio de contrato. Bueno, tuvimos intercambios durante 90 días, técnicos muy, muy intensos. No surgieron evidencias en esos 90 días de que el agua del Río de la Plata fuera mejor. Pero parece que es entrar en algo que ya ocurrió. Sí te digo que la existencia de salinidad también lleva asociada la existencia de bromuros, que es otro tema que fue descubriéndose con el tiempo, que genera problemas o puede generar problemas en la salud, y que luego también se fue avanzando porque no estuvieron todos los estudios al momento inicial, las mediciones del INFIA, y lo que te daba era que para que hubiera una baja de los eventos de salinidad que fuera como más aceptable para que la planta funcionara con más regularidad, te tenías que ir más hacia el oeste, y eso implicaba a su vez más kilómetros de cañería y más costos. Pero bueno, ya te digo, se termina llegando a una solución que te permite acometer un conjunto de obras que valga la redundancia, en su conjunto, te permite performar mejor que si solo hicieras Arasatí. ¿Tenés una pregunta? No, el calendario que tienen previsto es cerrar con la planta potabilizadora y la construcción de la represa, no el llenado en este periodo de gobierno. Sí, mirá, son dos procesos independientes, pero en primer lugar, la renegociación del contrato, que cerramos un acuerdo macro, implicó también extender la suspensión del contrato hasta el 31 de agosto, donde vamos a estar trabajando en equipos técnicos de ingeniería, jurídicos y económicos para traducir en algo concreto las modificaciones al contrato. A partir de allí también hay que hacer las autorizaciones ambientales, tanto para la nueva ubicación de la planta como para la reserva de agua bruta en el Solís Chico. Y la idea es comenzar las obras a inicios del 2026. En el caso de Casupá, esta semana estamos lanzando la precalificación de empresas, estamos elaborando el pliego de la licitación pública y estimamos poner ese pliego a disposición y que comience el proceso licitatorio a inicios del 2026. Calculamos que básicamente todo el 26 va a llevar la licitación a adjudicación y por lo tanto las obras de Casupá estarían comenzando a inicios del 2027. En ambos casos, ambas obras tienen una construcción de 30 a 36 meses, a lo cual en el caso de Casupá hay que agregarle, como tú muy bien decías, el llenado de la presa. La forma de financiamiento no de Casupá, de la obra de la planta potabilizadora es la misma que el financiamiento de lo que iba a hacer Arasatí. Muy parecido, con algún cambio. El cambio principal es que esto me olvidé de mencionar, lo que también nosotros lo veíamos como un problema del contrato original, y es que el pago por disponibilidad tenía un componente de mantenimiento de la infraestructura, sí, que se mantendrá, y tenía un componente que era la operación de una parte de la infraestructura, que era básicamente la toma de agua y la línea de aducción que llevaba el agua desde la toma hasta la planta. Y ahí eso podía generar problemas, o entendíamos que generaba problemas con el artículo 47 de la Constitución. Por lo tanto, esa operación la hace OCE. La va a hacer OCE, por eso esa parte se tiene que sacar del pago por disponibilidad, pero el esquema de pago por disponibilidad, la idea es mantenerlo. En el caso de Casupá, que como decía es un evento independiente,
allí se estaría trabajando mediante un préstamo de la CAF. Hablando de tweets, hay un tuit de Marcelo Cafera. Sí, un economista que es. Economista no lo conozco personalmente, pero tiene muchos temas ambientales. Exactamente, sí. Fue asesor del pasado. Sí, yo creo que estuvo incluso en el gobierno. Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Trabajando en estos temas. Bueno, él hablaba de que en un primer tuit, porque tiene dos, en uno te elogia, inclusive por tu forma de comunicar y brindar datos y en el modo que lo haces, pero dice: no es creíble que la decisión de no llevar adelante Neptuno no tenga nada que ver con política partidaria. Y ahí aclara, todos los argumentos científicos sobre los riesgos de la opción de Neptuno Arasatí carecen de validez si no se comparan con los de la alternativa. Y estos no se manejan. Él se refería a que, por lo que se conocía por la prensa, faltaba información. Después agarró y hizo otro tuit, ¿no? Comentando justamente declaraciones tuyas en la prensa. Y dice: dejando de lado esto, o sea, lo que tú has aclarado en la prensa, que no parece ser menor, en el corto mediano plazo otros valores económicos clave que faltan informar para comparar ambas alternativas en dinero son: 1, el beneficio excedente de consumidores por más oferta de agua; 2, el valor de las 400, 500 hectáreas de bosque nativo que inundaría la represa de Casupá; y 3, el valor económico de los servicios ecosistémicos de las 3.500 hectáreas que no están incluidos en su precio de mercado. En definitiva, estos 3 ítems que señala Cafera, y por otro lado, enganchando la pregunta con lo que dijiste, hay un informe internacional financiado a través del BID que dice Arasatí no es una buena opción. Ese informe tiene en cuenta, por ejemplo, todo lo que serían los costos, los beneficios de la modelización Casupá, nueva planta potabilizadora y los impactos ambientales. Bueno, vamos hay partes. Por partes, porque usted que acostumbra a ser larguero, claro, dijéramos, sí, y tratar muchos temas a la vez. Primero, nosotros llegamos a un acuerdo marco en el cual tenemos, como yo decía, que aterrizar algunos de esos puntos y sobre esos vamos a trabajar. Casupá, como te decía, va por otro carril y nosotros tomamos la decisión de, basados en todos los informes previos que decía, que comentaba, que la marcaban como la obra más urgente, la íbamos a hacer de todas maneras. Por eso yo hablo de una falsa oposición entre la planta o Casupá. Son necesarias las dos. Casupá está en un proceso de trabajar la autorización ambiental por parte del Ministerio de Ambiente. Cuando se realice todo ese proceso se verá lo que mencionaba Cafera en el tuit, si son esas 400 hectáreas o no, qué es lo que hay que hacer, pero eso está todavía trabajándose. O sea, todavía esos estudios no te puedo decir qué dan porque se están realizando. No hay estudios hechos sobre el beneficio económico, exactamente. Y sobre el impacto ambiental tampoco. Sobre el impacto ambiental hay una aprobación previa. Entenderás además que primero no es la materia de OCE en particular, es del Ministerio de Ambiente, sí. Además no es mi especialidad, por lo cual sería muy atrevido hablar de eso. Hubo una autorización ambiental previa que la idea es ahora fortalecerla para estar seguros de todos los aspectos vinculados a los temas medioambientales. Digo porque impactos ambientales tienen todos este tipo de obras, todo ¿no? Este tipo de obras. Y sí. Hubo también personas celebrando como esto es un triunfo básicamente del Uruguay ecológico, pero acá por lo menos, por ejemplo, hay 500 hectáreas de bosque nativo que se te inundan, que las tenés que sacar. Hay que ver cómo termina ocurriendo eso y quiero mantener el tono, por eso yo creo que acá no se trata ni de festejar, ni de... Esto es una decisión técnica que, por un tema de costo, eficiencia y por otros aspectos que mencionaba, se entiende que con esa mirada de sistema estamos llegando a una mejor solución. Yo... De Peñarol en fútbol nomás. Cortita, supongo de todo. Que ahí me pasó una cosa, que estas cosas también son... cuando le preguntan al Pacha el otro día en la conferencia si era Esperanza, como éramos todos de Peñarol en esa mesa, yo entendía Spencer. ¿Proyecto Spencer es? No, eso es... Ya mismo lo estamos bautizando. No. Pero, Esperanza es medio cursi. Pero suena lindo igual, suena bien. Una más antes de que nos quedemos sin tiempo. 2 tercios más o menos hablamos de que era lo que va a terminar pagando. La renegociación del contrato. ¿Cómo convencieron a las empresas que estaban involucradas en esto de agarrar ese viaje? Porque uno piensa y dice, yo ya tengo algo firmado, ¿por qué voy a aceptar algo que es 1/3 menos? Bueno, yo te diría que ahí, incluso desde antes que se firmara, era clara la postura
el gobierno entrante, que luego es el gobierno, de que había cosas de este proyecto que no le parecían la mejor opción. Y fuimos a una mesa de negociación intensa, fueron 90 días de muchas conversaciones. Pero yo quiero destacar eso, está bueno que me lo preguntes, hubo muy buen clima, muy frontal, muy franco, muy sincero, y muy de cabeza abierta para tratar de llegar a una solución que nos dejara relativamente confortables a todos. Como toda negociación, cada parte cede algo, y bueno, llegamos a este acuerdo. ¿Qué tuvieron que ceder ustedes? Bueno, no, me refiero al diseño de lo que llegamos, pero yo creo que es un buen acuerdo para el país, y eso es lo que a mí me deja más Una más cortita, conforme. Pablo. Y acá, perdoná, porque esto también es otra de esas anécdotas interesantes. Uno de los primeros mensajes que recibí, se podrá imaginar que después que dimos la conferencia, un teléfono explotó. Uno de los mensajes felicitándome y diciendo que esto era un motivo de celebración para el país fue de Arturo Castañino, el ex gerente general, que fue uno de los impulsores del proyecto Neptuno, ¿no? Porque entiende que construir al final las dos cosas es muy bueno para el país. Son empresas que trabajan siempre con el Estado, por un lado, y la otra es cuesta menos. Ahora, las empresas también ganan mucho menos me explico. El proyecto va a salir 2/3 de lo que salía el original. Las empresas van a terminar ganando bueno. 1/3 menos. A mí como Estado o como contratante me interesa cuánto es el monto y la calidad de las obras que hacen. Después, esa rentabilidad es algo... No, pues eso capaz que es una moneda de cambio para negociar. No estuvo planteado en esos términos. Realmente fue interesante que todos aportasen en la dirección de buscar una solución. ¿Jurídicamente está bien respaldado o van a aparecer las dos bibliotecas? Es decir, vos licitaste un proyecto que era una planta potabilizadora, una fuente, la fuente era el Río de la Plata, ahora es otro proyecto distinto, parecido, pero distinto. Podrían saltar quienes hayan participado en el proceso anterior y decir, epa, esto no es lo mismo, hay que licitar de vuelta. Nosotros entendemos, y eso lo hemos también, dentro de estos 90 días estuvimos trabajando obviamente mucho con asesores jurídicos nuestros y del consorcio, que estamos manteniendo los objetos del contrato, es decir, las partes que lo componían, reitero, una planta productora de agua, líneas de aducción o distribución, más una reserva de agua bruta, son los mismos componentes localizados diferentes y basados en un interés público de que finalmente podemos, bajando el monto, atender otras obras que como sistema cierran mucho mejor. Bien. Pablo Ferreri, presidente de OCE, muchas gracias. Ha sido un enorme placer. Hugo Bay, el coordinador del diálogo social, que fue lanzado la semana pasada en el auditorio del Sodre, que generó cierto revuelo porque se supo que los principales partidos de la oposición no van a participar de esta instancia. Vamos a conocer a fondo esta propuesta del Ejecutivo, cuáles son cuáles son los lineamientos, sus fechas tentativas para elaborar un documento y qué pasará a partir de ese entonces. Eso va a ser después de la canción y la tanda. Bueno, hablando de revuelos, quiero saber qué opina el hincha de Peñarol de que se juegue el clásico a puertas cerradas. Clásico sin gente. Y solo por YouTube quiero ver esas opiniones. Bien. Y con respeto. Sí, no, yo digo que no quiero tóxicos en el canal de YouTube. No, ¿sí? a mí no me importa. Yo no voy a censurar por tóxico o no tóxico. No, pero vos podés dar lineamientos sobre por dónde querés que se dé el cauce de la Está conversación. bien, pero el tóxico no te va a hacer caso. Si vos decís, mirá, no quiero tóxico en el canal de YouTube, nada, más tóxico voy a hacer. Han estado bastante alineados. Bueno. Chicos, por favor. Hoy es el día de la toxicidad urinegra. Cuando se habla de Peñarol Queda Nacional, habilitado porque no es un tema que vayamos a tocar, no nos compete, no entra en nuestra agenda, pero me parece que el programa como programa y a través de sus oyentes tiene que expresarse sobre esta infamia. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar a Macy Star haciendo She's My Baby. La semana pasada el gobierno de Yamandú Orsi lanzó el diálogo social sobre protección y seguridad social. Lo hizo en medio de un ida y vuelta con la oposición que resolvió bajarse de esa instancia por discrepar con el formato propuesto desde el Poder Ejecutivo y la baja representación que, en el entender de la oposición, se le otorgó a los partidos políticos. Finalmente, la reunión que mantuvieron los principales dirigentes de la coalición con el presidente, con Yamandú Orsi, deja las cosas en suspenso.
a la espera de una eventual contrapropuesta del oficialismo para sumarlos al diálogo. Pero, ¿por dónde va este diálogo? ¿Cuáles son los resultados, ¿no?, que se espera obtener de la conformación de este grupo de trabajo? Bueno, lo vamos a conversar con el coordinador del diálogo social, con Hugo Bay. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto andar por acá. No ligaste el epíteto, por decirlo de alguna manera, de ser un empleadillo del mundo financiero. No tuve esa fortuna, pero bueno, le tocó a otros. Ya veremos. Lo que estábamos diciendo es que en el momento de hacer la presentación en el Sodre, una de las personas que estaba allí presente se robó la atención criticando, con nombre y apellido, ¿no? Habló de Orsi, del ministro O'Donnell, ¿no?, que eran empleadillos del mundo financiero, y que en definitiva, en su conclusión de la diatriba en contra de este proceso de diálogo social, estaba el poder sionista. Cuando estaban por presentar, ¿no? Ni los aplausos lo acallaban al muchacho, ¿no? Exacto. Fue ¿Cómo se salió de esa situación? Sí, me finalmente? tocó a mí porque yo estaba era el primero que me tocaba hablar. Estaba por arrancar. Me presenta Pilar y bueno, el muchacho empieza a hablar y bueno, nada, una anécdota. Creo que, a ver, evidentemente no son las formas, ¿no? Cuando uno va a una actividad de este tipo y hay un orden preestablecido, por supuesto que en el diálogo va a haber un conjunto de actividades donde cada uno, con respeto y en el marco del debate de ideas que pretendemos que se promueva en el diálogo, puede decir básicamente lo que quiere, y sabemos que va a haber matices, diferencias y posiciones extremas de un lado y del otro, y eso es la idea, digamos, de este proceso. Entonces, nada, en ese evento y en ese momento, bueno, mi opción que me tocaba hablar fue dejarlos poner un rato, pero como veía que el asunto no terminaba, me pareció que en cierto momento, haciendo con la ventaja yo del micrófono y él no. Y eras locatario un poco, porque empezaron a abuchear en un momento la persona del público. Tenía más hinchada yo que él, ¿no? Sí, pero él tenía el tono del agitador que... Tenía, ¿cómo no? Que es difícil de contrarrestar. Pero no va a ser una audiencia pública el diálogo social, para empezar, en el sentido de que cuando se junten las mesas no es que va a ser una cosa caótica, que cada uno vocifere lo que diga, sino que va a ir por otro lado. Ya no vamos a meter, digamos, en cómo está estructurado, los tiempos y eso, ¿no? Bueno, lo más cercano a eso sería la parte de conversación en territorio. Exacto. ¿no? Sí, que ahí podrían aparecer esas voces extremadamente disonantes. ¿En qué está en este momento la integración del diálogo social, teniendo en cuenta lo que pasó también, y lo mencionamos en la apertura, con los partidos políticos de la oposición, que decidieron no sumarse al diálogo social, entre otras cosas por sentirse, entre otras cosas, digo, porque para algunos fueron más específicos, por no sentirse bien representados? Bueno, nosotros cuando iniciamos este proceso, para dar cumplimiento, además aclarémoslo, ¿no? Esto no fue una idea que surge a partir del 1 de marzo, de la nada, ¿qué nos parece si hacemos un diálogo social? Sino que es un compromiso muy claro de campaña electoral, un compromiso de gobierno que tenía que ver justamente con instalar un diálogo social para intercambiar y tratar de buscar acuerdos en relación a cambios en la matriz de protección y seguridad social. Fue uno de los temas que más se conversó en la campaña, por lo tanto, nadie podría, en ese sentido, hacerse el distraído. Y claramente, cuando en aquel momento se hablaba de diálogo social, siempre se pensó en que se integraran en un espacio común gobierno, partidos políticos con representación parlamentaria y los actores sociales más representativos, con vínculo directo en función de la agenda que estaba prevista para ese diálogo, que claramente además era una agenda bastante más amplia, más integral, más ambiciosa que la que se había planteado en el marco del proceso de diálogo que había habido en el marco de la reforma jubilatoria anterior. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es definir una hoja de ruta y resolvemos írsela a presentar a cada uno de los partidos políticos y actores sociales a los cuales estábamos convocando a integrar esa comisión ejecutiva, que acá es importante entender cuál es el rol de esa comisión ejecutiva, ¿verdad? Es el órgano político que tiene de alguna manera la responsabilidad o el objetivo de dar seguimiento al desarrollo del proceso y sobre todo es el ámbito donde pretendemos que se traten de buscar, de tejer esos acuerdos que pretendemos que se alcancen. Ahora, esa es una comisión ejecutiva en la que no se vota. Y me parece que esto es un elemento fundamental para entender el alcance de la mayor o menor representatividad que puede sentir que tiene cada uno de los actores a los cuales estamos convocando a participar. Da lo mismo que haya 1 o 10, decís. Exactamente, porque en última instancia el objetivo central del diálogo
es llegar al 30 de abril o eventualmente al 15 de junio, a las etapas, digamos, de finalización de este proceso, con un documento culminado que se le va a entregar en mano al presidente de la República que refleje los acuerdos que nosotros aspiramos a que tengan la mayor base social y política posible, pero por supuesto ese documento va a reflejar los matices, los disensos, las diferencias que tengan cada uno de los participantes. Entonces, nadie va a poder, en esa forma, pretendemos que sea un proceso súper transparente, que el documento refleje eso, y que sea un insumo después, en todo caso, para la elaboración de los proyectos de ley que eventualmente haga el Poder Ejecutivo en el marco de una segunda instancia. Y por supuesto que el órgano resolutivo de todo esto no va a ser el diálogo social, que naturalmente no es un órgano resolutivo, sino que va a ser el Parlamento, que es el ámbito natural donde la representación, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes y ellos van a buscar los acuerdos o eventualmente no se pondrán de acuerdo en relación a los cambios que puedan venir de parte del Poder Ejecutivo. Pero digamos que creo que se entreveró un poco la baraja y es más sencillo de lo que parece. Sobre justamente la polémica de no participar de los partidos de la oposición, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que en la reunión preparatoria te había consultado si lo que estaba presentado podía tener cambios y que tú le contestaste que no. Bueno, eso no es así. Por el contrario, la hoja de ruta que le fuimos a presentar a cada uno de los actores sociales y a cada uno de los partidos políticos era justamente para conocer su visión, digamos, incorporar algún comentario o alguna propuesta de cambio que pudiera surgir. Eso en primer lugar. De hecho, la mejor demostración de eso es que luego de las reuniones con los actores sociales y los partidos políticos, la hoja de ruta sufrió cambios. Entonces, sería un poco, digamos, incompatible con esta visión que puede haber surgido de esa reunión. Yo prefiero pensar que hubo un malentendido en la reunión y no entrar en otro terreno que me parece que no vale la pena. Lo que sí creo es que en esa reunión en la cual yo participé, había otro colega mío, Nicolás Laza, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y los dos nos llevamos la misma impresión. Hubo algún planteo por parte de algún integrante del CEN, del Partido Colorado, que planteó sus dudas sobre la eventual, digamos, participación de actores sociales cuando justamente el Parlamento era el ámbito natural, para discutir estas cosas, y obviamente nuestra aclaración fue que esta era una instancia previa y que por supuesto no pretendía bajo ningún concepto sustituir al Parlamento, que va a ser el espacio natural donde, como decía hoy, se aprueben o se rechacen las leyes que el Poder Ejecutivo presente. Entonces, había flexibilidad total. Lo que no hubo, y lo debo decir con todas las letras, no solo del Partido Colorado, sino de ningún otro partido político, es ningún planteo puntual de cambio específico, es decir, si nosotros participamos en función de si hay un cargo más, si hay un cargo menos, si hay... Es decir, entre otras cosas no tenía sentido, porque nosotros fuimos muy explícitos al momento de presentar la hoja de ruta que contenía la integración de la Comisión Ejecutiva, de que allí no se iba a votar, de que eso no pretendía ser representativo. Entre otras cosas no tiene sentido comparar la representatividad que puede tener la Plataforma Infancias y Adolescencias con el Partido Nacional o con el Ministerio de Trabajo. Sería como un poco raro pensar en una votación de cosas que responden a cosas tan distintas. Me parece. ¿En qué punto estamos ahora? O sea, para que la gente entienda, los partidos que los representan van a presentar una contrapropuesta y el Ejecutivo la va a tener en cuenta. Ya se acabó, digamos, no van a participar de la mesa de esta Comisión Ejecutiva y seguirá el diálogo social tal cual estaba previsto sin los partidos políticos. Nosotros, ¿qué estamos ahora? A ver, estamos en lo que sabemos, es decir, hubo una negativa a participar de la Comisión Ejecutiva. Quizá conviene aclarar, no en el caso del Partido Colorado, pero sí en el caso del Partido Nacional y del Partido Independiente, manifestaron, nos pasaron los nombres de los delegados a la Comisión Ejecutiva. O sea que, por lo pronto, en algún momento entendieron que era deseable participar de un ámbito del diálogo social como el que estábamos planteando. Evidentemente, después hubo algo que hizo cambiar ese parecer. En el caso del Partido Colorado, repito, eso es diferente. Si bien Schipani, a la salida de la reunión que mantuvimos el 9 de junio y en conferencia de prensa, plantea que el Partido Colorado, tal cual es su tradición, le parece que es de orden, algo así son las palabras que utiliza, le parece que es de orden participar de cualquier diálogo social al que se lo convoque. Bueno, también después hubo un cambio en la definición del Partido Colorado, pero la realidad es que nosotros tuvimos siempre flexibilidad para que puedan participar y la seguimos teniendo. O sea, las puertas siguen más abiertas que nunca para recibir los planteos que puedan hacer que el formato de este proceso
le sienta cómoda, en este caso a los partidos de la oposición, para integrarse a dialogar. Para nosotros es muy importante que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana se integren en el intercambio. Estamos convencidos de que pueden hacer un aporte muy relevante en términos de mejorar y de enriquecer esos acuerdos que pretendemos construir. ¿Cuán importante es? Porque, en definitiva, tenemos una hoja de ruta del diálogo social que en este momento no tiene a los principales partidos de la oposición en ese marco institucional creado. Pero también tuvimos reuniones, ¿no?, de los partidos con el Ejecutivo, como que abren una puerta a decir, bueno, capaz que no participa de este diálogo, pero lo que hacemos es otra mesa y se van compartiendo los insumos y se van analizando. En definitiva, ¿qué es lo que se presenta a futuro de cómo va a funcionar ese diálogo social? A ver, sí. Para mí, vuelvo a subrayar esto. Este es un compromiso de campaña de que estamos dando un cumplimiento que es bien importante y que hablaba de diálogo social. Acá nunca se habló de diálogo interpartidario, que es una herramienta muy válida para discutir un conjunto de cosas, pero a nosotros nos parecía que para analizar el sistema de protección y seguridad social era fundamental integrar a los actores sociales más representativos. Entonces, sobre esa base, a nosotros nos parece de suma importancia que se sumen todas las voces y que esa comisión ejecutiva, que va de alguna manera a dirigir el proceso, tenga la mayor pluralidad posible. Ahora, el proceso sigue, nosotros vamos a dar cumplimiento a ese compromiso. ¿Estén o no estén? Estén o no estén, el diálogo social se va a desarrollar. Ahora, nosotros por un lado planteamos la puerta. Rengo, el diálogo social, si pensamos en términos, y ahí sí, de lo representativo, que en definitiva esos partidos políticos, los que se bajaron del diálogo social, y bueno, son partidos que han sido votados por casi 1 millón de uruguayos. Por supuesto, y tienen una legitimidad enorme, y por eso yo planteaba lo fundamental que es que participen como cualquiera de los otros actores que sí manifestaron voluntad de participar. Ahora, yo creo que el proceso sigue. Nosotros vamos a tratar de ir generando los espacios para que esa decisión pueda ser revisada. Por supuesto que el diálogo nos parece más completo, por llamarle de alguna manera, si estamos todos. Ahora, uno no puede obligar a dialogar. Si no están... Exactamente, uno no puede obligar a dialogar al que no tiene ganas. No, pongamos un escenario donde los partidos políticos que se bajaron resuelven no participar de ninguna mesa. Vos seguís con el diálogo social. El diálogo social es un compromiso de campaña que para este gobierno... Ahora, pero también hay que entender, porque de nuevo, parece que el diálogo social fuera un ámbito resolutivo y uno dijera, se van a tomar un conjunto de definiciones que van a excluir, como decías tú, a 1 millón y pico de ciudadanos que votaron por los partidos de la oposición. En absoluto, el diálogo social pretende construir un documento con acuerdos que tengan la base social y política más amplia posible y que va a reflejar los disensos y las diferencias que cada uno tenga en cada uno de los puntos, y nosotros querríamos que estén todos. Claro, ahora, no se puede obligar a dialogar al que... Digamos, porque aparte nosotros lo que podemos hacer es mostrar flexibilidad para acomodar el formato a, vamos a decir, para que todos se sientan cómodos con eso, ¿no? Sí, yo también he escuchado que hay actores sociales, esto lo dijo una de las integrantes de la comisión ejecutiva titular por el PCNT, Natalie Barbé, que ella sentía que al contrario, que en un diálogo social los que estaban subrepresentados eran los actores sociales. Bien, ahora... Y me parece que es un planteo que también puede ser legítimo de cabida. A nosotros, como armamos la comisión ejecutiva, nos parece que es equilibrada y que tiene la pluralidad, sobre todo, para tener a todas las voces en la discusión. Más allá de la conformación de esa mesa, ¿no? Yendo a un acto de razonabilidad. Si los partidos políticos, sobre todo el principal partido de la oposición, que hoy en día es el Partido Nacional, pero ya si pensamos en parte de la coalición, bueno, salvo Cabildo Abierto, están los restantes partidos, el Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Es decir, yo proyecto a abril del 2026 un documento que refleje consensos y disensos, pero una vez que termino su documento no están reflejados los puntos de acuerdo con los partidos que después vas a tener que discutir en el Parlamento una vez que el Ejecutivo empiece a mandar las leyes. Entonces, bueno, el diálogo social al final tiene una agenda, un cronograma que va a ser eterno, porque
vamos a estar un año con un diálogo donde unos actores quizá no participen, para que después ese documento no reflejen aportes de actores muy importantes, para recién después tener que ir a discutir al Parlamento. Es como decir, bueno, no se está haciendo muy eficiente en materia de tiempos con el diálogo social. Si es así el escenario, ¿no? Yo primero no cerraría la puerta, repito. Acá, hasta hace una semana, íbamos a participar todos, teníamos casi la comisión ejecutiva completa. No cerraría la puerta primero a que puedan participar. Pero efectivamente hay un escenario en el que determinados partidos políticos no participen. Y efectivamente, el diálogo social se va a desarrollar. Acá no es es decir, no sé si seríamos muy eficientes o muy poco eficientes. Lo que me parece que no podemos hacer es incumplir con un compromiso de campaña y que este gobierno pretende llevar adelante. Entonces, el diálogo se va a desarrollar. Nosotros aspiramos a que en el formato que a cada uno le sienta más cómodo pueda haber instancias donde los partidos políticos se integren en su totalidad al proceso. Ahora, después en abril puede haber diferencias, y no es un escenario impensable. Nosotros apostamos a construir acuerdos, pero puede haber diferencias. Es más, si nos remitimos al proceso anterior, existe una comisión de expertos que trabaja durante un año, y el resultado final de la comisión de expertos es que se aprueba un documento, digamos, vamos a decir, de recomendaciones de cambios que contaban con el aval de todo el oficialismo y contaban con el rechazo en aquel momento del Frente Amplio, que era oposición, y de un par de actores sociales que eran el PIT-CNT y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Entonces, y eso después siguió su trámite parlamentario y el Frente Amplio. ¿Me explico? Digo, Sí, tampoco es un escenario tan... No, pero yo veo que es sin decir, la pata política, vos podrías reconfigurar y llamarlo el diálogo con las organizaciones sociales. bueno, Entonces puede vos lo que ser. vos haces es el Ejecutivo y las organizaciones sociales, o mejor dicho, el Ejecutivo recoge los aportes de las organizaciones sociales y después se va a una discusión en el Parlamento, porque en realidad, de las tres patas del diálogo social, hay una pata que no está. Es un formato posible. Hay una pata que quedó básicamente desarticulada, Pero tú porque quedó decís el que Frente no- Amplio y Cabildo eso, Abierto. tú decís- Eso que no- es un formato posible que se podría haber planteado desde el origen. Ahora, eso no es lo que estaba en el compromiso que se asumió con la ciudadanía al momento de ganar la elección. Entonces, a uno le puede gustar más o menos que en el marco de un diálogo interpartidario se mezclen actores sociales. Ahora, lo cierto es que la ciudadanía votó, en este caso, en este punto, y la propuesta de campaña fue muy clara, la instalación de un diálogo social que incluyera gobierno, partidos políticos y actores sociales en una misma mesa, y nosotros eso lo vamos a hacer. El que no quiera participar, si mañana el PIT-CNT o las cámaras empresariales u otros partidos políticos se quieren bajar, y bueno, evidentemente no es el escenario ideal. Uno querría que en el diálogo estuvieran todos, para que justamente tenga la pluralidad que todos deseamos. Ahora, hay que hacer una tanda, sí. pero vuelvo a la pregunta, o sea, sintéticamente, ¿hay chance real de que los partidos que definieron no participar en estas condiciones se sienten a la mesa? ¿En este momento? Yo todavía tengo, evidentemente que el escenario no parece el más auspicioso, yo aún así tengo expectativas de que en función del avance del diálogo se puedan sumar. La puerta siempre va a estar abierta, ¿verdad? Porque acá la idea es escucharlos a todos. Bien. Entonces, no, es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, habrá que irlo viendo, y en función de eso también el gobierno va a ir definiendo de qué forma tratar de alguna manera de integrar la voz, porque nos parece importante integrar la voz de todos, más allá de la representación dentro de la Comisión Ejecutiva. Entonces, y repito, esto es un diálogo que no tiene un alcance de carácter resolutivo, y el ámbito central donde en última instancia se van a definir los cambios es el Parlamento. Está claro. ¿verdad? Hacemos una tanda y nos metemos por los ejes de discusión de este diálogo social, ¿te parece? ¿Cómo no? En el programa que suena y suena. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Hugo Bay, coordinador del diálogo social, que ya tuvo un lanzamiento oficial, tiene, digamos, delineada una serie de mojones
y también un punto final con la elaboración de un documento que se elevará al Ejecutivo, que después eventualmente bajará al Parlamento, y eventualmente también de ahí saldrá alguna ley o algunas leyes. Yendo a los ejes de discusión, ¿no? Son varios, obviamente no vamos a poder meternos en todos, pero básicamente está protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a activos y jubilaciones y pensiones. Es decir, no solamente es un diálogo social por las jubilaciones, por la seguridad social, sino que es un poco más amplio. Pero para que la gente tenga una idea, ¿no? Tuviste una ley jubilatoria votada en el gobierno pasado que le daba cierta discrecionalidad a un ejecutivo futuro para incorporar otros sectores a las excepciones a la jubilación a los 65 años, ¿no? Ese tipo de discusiones, ¿se van a dar dentro del diálogo social o van a ir por carriles diferentes? Bueno, por ejemplo, dentro del eje temático que refiere al sistema de jubilaciones y pensiones, claramente uno de los temas que va a estar es una visión crítica, esto lo digo con todas las letras, una visión crítica que tiene el gobierno en relación a lo que fue el aumento de la edad de retiro casi al barrer, porque hay algunas excepciones posibles para eso, pero que son mínimas, ¿no? Que refieren a colectivos muy específicos. Hay que cumplir un conjunto de requisitos bastante, vamos a decir, bastante importantes que hacen que un colectivo muy pequeño de gente pueda incorporarse en esas casuísticas, digamos, que hacen que te puedas jubilar algo antes. Entonces, lo que nosotros percibimos es que en el marco de lo que es la discusión sobre la edad de retiro al barrer, es decir, primero, mantener una visión sobre lo que es la sostenibilidad económico-financiera del sistema a mediano y largo plazo. Eso es central. Y en el marco de sociedades que envejecen como la uruguaya, es decir, es necesario pensar en que la edad de retiro es un parámetro a revisar y a tratar de que como sociedad nos vayamos retirando gradualmente cada vez más tarde. Ahora, en ese escenario, que hay un diagnóstico que se puede compartir, yo creo que hay un conjunto de desigualdades que hay que contemplar al momento de discutir el parámetro de la edad de retiro. Y eso tiene que ver con cómo llegan las personas al momento del retiro en cuanto a lo que es el desgaste físico, producto de trayectorias laborales que son bien diferentes, producto, por ejemplo, o diferencias que tienen que ver, por ejemplo, con la probabilidad de tener empleo. Pensemos lo que es para una trabajadora del servicio doméstico la posibilidad de insertarse en el mundo del trabajo a los 58, a los 60 o a los 63, digo, está complicado, ¿no? Ahí lo graficaste bien, hay mucha gente del gobierno que entiende que hay que incorporar más excepciones. Yo no sé si son excepciones o yo creo que hay que discutir, quería mencionar el último punto que tiene que ver con esto de las desigualdades, que es en ese aumento de la longevidad, que es uno de los componentes que hacen al envejecimiento poblacional, ese aumento de la longevidad se distribuye de manera muy desigual por nivel socioeconómico. Y el sistema puede tener componentes muy regresivos si lo que pensamos es que todo el mundo más o menos se retira a la misma edad, porque no todo el mundo tiene la misma sobrevida después de determinadas edades, ¿verdad? Es decir, eso se comporta bien diferente. Hay un conjunto de estudios que tenemos previsto aportar insumos dentro de este proceso, en el marco de seminarios, con expertos, con especialistas, para dar cuenta de ese fenómeno. Y yo creo que eso justifica pensar, y me parece que el ámbito del diálogo social es bien propicio, para pensar qué mecanismos nos pueden ayudar a contemplar esas desigualdades a través de los mecanismos de subsidios, a través de los incentivos que hay en el sistema, para lograr que quienes estamos en condiciones de trabajar más años lo hagamos y al mismo tiempo permitir que aquellas personas, y que no son colectivos específicos, minúsculos, sino que son conjuntos amplios de trabajadores y trabajadoras que no están en condiciones de trabajar por encima de los 60 años y puedan jubilarse a esa edad. Entonces, o me sea parece que esto se causa por el diálogo social, esta discusión, por ejemplo. Por supuesto. No esto va a estar en el diálogo social y claramente, y lo digo con todas las letras, desde nuestro punto de vista, se va a respetar en todos sus términos lo que fue laudado en el marco del plebiscito. En el plebiscito ahí se planteaba, por ejemplo, en este punto, volver a los 70 años de edad en el marco de las condiciones que planteaba la ley 16.713, que básicamente refiere al régimen de seguridad social como lo conocíamos antes del sistema previsional común que se aprobó en el 2023. Y eso no va a estar planteado. No vamos a ir al modelo que había en el Uruguay de retiro en 1996, o a partir de 1996. ¿Me explico? Entonces, no va a haber ninguna... Es decir, lo que pasa es que lo que se laudó en el plebiscito, al mismo tiempo, la ciudadanía, al tiempo de, digamos, rechazar esa propuesta y que claramente ninguno de esos puntos va a formar parte de los acuerdos que el Poder Ejecutivo logre en relación, o que el Poder Ejecutivo acompañe en relación a los resultados del diálogo social,
vamos a decir, ninguno de esos puntos va a estar, pero eso no inhibe que se pueda discutir sobre mejoras, por ejemplo, el pilar de capitalización individual o cambios que refieran a la edad de retiro desde este punto de vista. Porque eso además formó parte de los compromisos de campaña. Es decir, al tiempo que se votaba una cosa, también se votaba esta otra. No discutir mejoras en el pilar de capitalización individual. No ver qué tipo de mecanismos podemos lograr para ir hacia un retiro estratificado que permita diferenciar la situación de unos colectivos con otros. También supondría incumplir una voluntad popular que se expresó muy claramente en el triunfo de este gobierno. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un sistema con atención o con mayor atención a las particularidades, por lo general tiene un costo mayor. Es decir, si vos reconocés que hay un conjunto de desigualdades, por tanto vas a tener que hacer ajustes en el sistema, bueno, esos ajustes van a tener un impacto final en el costo, ¿no?, de la seguridad social. Y Uruguay ingresa ahora con esta herramienta, un diálogo social, con unas limitaciones severas. Es decir, vos tenés una demografía de una tasa de natalidad casi cero, es decir, va envejeciendo la población, y tenés, por otro lado, una economía que hace 10 años que crece al 1%. Entonces, ¿qué tipo de seguridad social puede pagar Uruguay? Porque yo creo que todos estaríamos de acuerdo en ir a un sistema que sea muy justo, y para que sea más justo tiene que atender y entender que hay desigualdades, particularidades, es decir, heterogeneidades, pero todo eso tiene una limitante y una condición que es la sostenibilidad económica. ¿Cuánto está en juego de esa sostenibilidad económica o cuánto condiciona eso el diálogo que se abre a partir de ahora? A ver, yo creo que efectivamente incorporar cambios que, por ejemplo, permitan esta idea del retiro estratificado que yo planteaba, evidentemente puede tener algún costo. También confieso que los principales costos asociados al sistema tienen que ver muchas veces con el componente de subsidio que está implícito dentro de las jubilaciones medias y altas, ¿verdad? Y realmente quizá, vamos a decir, la disparada del costo por mejorar los umbrales mínimos o la situación de los trabajadores de más bajos ingresos tiene un costo bastante más moderado. Eso en primer lugar. Pero evidentemente puede tener un costo. Ahora, efectivamente para nosotros la sostenibilidad del sistema de seguridad social y de protección social es central. Y en ese sentido engancho la pregunta con los otros componentes que están en la agenda. Porque acá lo que estamos teniendo un problema es cuando miramos la proyección del gasto, cuando miramos los temas demográficos, lo que estamos pensando es si el país está en condiciones de gastar dentro de 20, dentro de 30, dentro de 50 años, es decir, los recursos en proteger, digamos, a una población de adulto mayor cada vez más importante, producto de ese proceso de envejecimiento poblacional, y cuánto nos restringe eso para otras prioridades del gasto público social, ¿verdad? Entonces, lo que me parece que este diálogo tiene como novedoso, entre otras cosas, respecto al proceso de debate anterior que hubo en la administración pasada, tiene que ver con una agenda mucho más amplia y que nos prepare de mejor manera, porque en última instancia, ¿quiénes van a pagar las jubilaciones dentro de 30 o dentro de 50 años? Son los niños y niñas que están naciendo hoy y que tenemos un tercio, primero, los pocos niños y niñas, como decías tú, que están naciendo hoy. Pero además, esos pocos niños y niñas, un tercio lo tenemos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, acá hablamos de jubilaciones y pensiones y está todo bien y eso es un tema súper relevante, pero yo diría que tan o más importante que ir por esa agenda es esta otra, y que está incorporada en el diálogo social, que es cómo pensar una matriz de protección y seguridad social que, por ejemplo, garantice seguridad económica en la primera infancia y que podamos revertir de inmediato, y a veces es muy difícil revertir una situación tan crítica de inmediato, pero de la manera más acelerada posible, avanzar a disminuir esos umbrales de pobreza. Repito, no pasa solo por la seguridad económica o por las transferencias, esto tiene que ver con vivienda, con educación, con inserción laboral de los padres, porque donde hay un niño o una niña pobre, hay un jefe de hogar o una jefa de hogar
que es quizá una persona con una inserción laboral precaria, 25.000 pesistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, Entonces, Hugo, perdón. los problemas son diversos. Es transversal, tengo que cerrar, pero uno piensa justamente dada la urgencia que tiene estos temas, vos tenés una ley de presupuesto que se va a discutir de acá a poco, que intuyo que va a incluir seguridad económica para la infancia, servicio de apoyo y cuidados a personas con discapacidades, es decir, todas esas ideas que hay que atacar, esos problemas que hay que atacarlos ya y se atacan a partir del presupuesto. Entonces, ¿qué cabida tiene el diálogo social ante temas que seguramente se discutan antes? Yo creo que está bien lo que tú planteas. Por supuesto que la ley de presupuesto hay una serie de compromisos asumidos en relación a cambios inmediatos, pero el diálogo social, el objetivo que tiene, y por supuesto esto refiere a jubilaciones y pensiones, porque es obvio que nadie va a cambiar las condiciones inmediatas en las que se jubilan las personas, etcétera, etcétera, pero también lo que pretende hacer con protección de la infancia y otro tema que tú mencionabas, sistema de cuidado, que es absolutamente clave para atender los problemas de la pobreza infantil, pero para atender el tema de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Bueno, el diálogo lo que se propone es una mirada a mediano plazo, ¿verdad? Sobre qué matriz de protección y seguridad social queremos en términos de cómo proteger a niños, niñas y adolescentes, en términos de seguridad económica, en términos de cuidados, cómo avanzar en licencias, cómo avanzar en un esquema de financiamiento que garantice derecho al cuidado. Claro, pero la pregunta es, ¿qué margen y va a eso tener no el lo diálogo? vamos a construir a 2026 con la ley de presupuesto actual. No, pero me ¿qué parece margen que te ahí queda? lo que vamos a imaginar es una matriz y después discutir cómo transicionamos hasta ahí. ¿Qué margen te Porque- queda con el presupuesto votado para el diálogo No, social? yo creo que el presupuesto... Temario y también Estoy convencido económico. de que las decisiones que se tomen en el presupuesto sobre esto van a ir en sintonía. Pero acá me parece que tenemos que diferenciar el proceso del diálogo como un ámbito para mirar a mediano plazo, es decir, una imagen objetivo que pretendemos llegar capaz que en 10, 15 años como país, y cómo transicionamos hacia ahí, qué tipo de medidas debemos tomar, que por supuesto tienen que estar alineadas con las más inmediatas que se discutan en el marco de la ley de presupuesto actual y de las próximas rendiciones de cuentas, ¿no? Reconociendo además las restricciones fiscales que tiene el país. Sabemos que hay una situación fiscal bastante compleja, digamos, y por lo tanto, ahora, eso no debería inhibirnos como país a pensar desde una perspectiva de desarrollo qué matriz de protección y seguridad social el país precisa para enfrentar los retos que nos supone el cambio demográfico, los cambios sociales, económicos, el cambio tecnológico en el mundo del trabajo, un conjunto de factores que sabemos que están operando y que van a seguir operando, y que me parece que además el ámbito desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, justamente el diálogo social en cierta forma está instalado donde debe, que es con esa mirada de mediano plazo, no de ejecución inmediata, sino remitiendo a los objetivos más centrales que forman parte de la OPP, ¿verdad? O sea que, en definitiva, este diálogo social brindará un documento que sea, entre otras cosas, pensar a futuro. Por supuesto, va a servir para pensar a futuro, pero también va a servir para ver cuáles son los cambios Que se más tienen que hacer inmediatos que podemos hacer para ir avanzando en las transiciones más aceleradas posibles, porque y vuelvo a lo mismo, hay uno de los compromisos de gobierno muy claro que tenía que ver con atender la pobreza infantil, con aumentar la cobertura en materia de tiempo pedagógico con las escuelas de tiempo completo y extendido en la educación primaria, en preescolar, aumentar la cobertura de los CAIF. Es decir, no hay incompatibilidades en esto. Hay medidas inmediatas para ir avanzando y hay una mirada de mediano plazo que pretendemos ir construyendo en este diálogo, ir acordando y transformarlas en políticas de Estado, ¿verdad? Yo creo que hay condiciones para llegar a esos acuerdos. Quedaron muchas preguntas, pero vamos a ir hablando de esto porque recién arranca. Estamos hablando con el economista Hugo Bay, que es el coordinador del diálogo social. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Fácil desviarse. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué hermosa mesa, che. ¿Cómo andas, Luchi? Muy bien, Juanchi. Qué alegría tenerte acá. Gracias, muchas gracias. Ya está, Lo te mismo vengo digo- escuchando hace ya semana. Claro, sí. Semana. Días. 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 Bueno, Jorge Díaz. Sapo, que siempre te veo. ¿Cómo anda, Luchi, con Muy el tema bien. del momento? Con Gatrini, Se gastó Paco esta Morgoso? relación ya, ¿no? Un poquito sí. Vos eras el glue. Sí. Ahora había otras personas que le ponían un poco más de, ¿no? No, Spicy. Nico y Valmeli, sí, obviamente que también, ¿viste? La juventud.
obvio. Bueno, lo vi el otro Sapo ya día no está a para Nico otro. Batalla moviendo las caderas en el cumpleaños de A ver. Desayunos Informales. Qué lindo, contanos un poco de eso. ¿No lo vieron? No. Se los voy a mandar a todos. Ah, sí, por favor. Coco Echagüe, Sí. Desayunos Informales, el programa de la mañana. ¿Vos fuiste parte? Sí. También, ¿no? En el año 2019. Bueno, cumplió 10 años. Claro. Con todos las como concesiones que ha tenido, se podría decir, o las organizaciones, pero bueno, cumplió 10 años. Y hubo una especie de festejón ahí dentro del programa, y el Coco Echagüe, que es un bailarín experto, coreógrafo, no sabía eso, claro, ahora me entiendo mejor. Tucachaca. ¿Tucachaca era? Le hacía, yo vi un corte, Sí, ¿no? pero el baile. Sí, sí. Yo vi un cortecito que subieron a Mayonesa de redes. Coco Echagüe, si no me equivoco. ¿En serio? Baile también. Sí, varios. Perdón, ¿qué pasó, Maca? Van a ir- Bueno, vienen imágenes, Muy señores. bien. En la columna de Luchi Soria, Imágenes de ¿Qué los hacíamos festejos ahí, de 10 años de Quiero Desayunos decir, Informales. antes de que aparezcan y ustedes lo maltraten, para mí la hizo muy bien. Porque lo que le estaba haciendo Coco era imposible replicarlo, Claro. pero él hizo su movimiento y quedó como nuestro hegemónico divino de las mañanas del 12 y de acá firme. A ver. O sea, quiero ver imágenes. Yo no es que digo, uy, qué mal. No. ¿Por qué estás ahí? No me basta tu opinión, necesito juzgarlo ¿Eh? por ¿Por qué mi estabas cuenta. ahí? No, yo no estaba ahí esa mañana, vos lo lo vi viste. en redes, Claro. por el telefonito. Ah, y sacaste una captura ahí. No, nada, lo tengo acá. Lo tengo acá. Bien, perfecto. Sí, así que nada, pero bueno. A ver, ahí viene. Mirá, qué pasa. No seas malo, Coco. Mueve las pompas. Claro, Coco. mueve, caderea, sacude hombrito, y le pide a Nico que haga lo mismo. Unos pasos asesinos. Y Nico ya lo ve como que no, ¿viste? Ah, vamos para atrás, porque ahí ya Ah, pero desapareció. no hizo ¿Ves? nada, Ahí, Nico. no, pero ahí me lo cortaron. Y Buen Nico saquito ahí. tiene, Y Nico ahí le dice, yo con esa no voy a poder, me parece. Mostrame otra. Entonces él ahí le hace como. Y ahí Nico hace así. Está haciendo malabares, boludo. O sea que cuando Nico hace. La naranja Cuando para Nico se expone a este tipo de situaciones, ya en su cabeza estamos nosotros. Obvio. Es que yo me imagino que él debe en su cabeza tener estamos nosotros. bloqueo de cadera Claro. en redondo, porque también tiene que venir acá. Había pasado por abajo del radar si no era por vos, Luchi. Sí. Perdón. Estuvo muy, muy discreto. Batalla, te quiero, está todo bien. Sí. Pensé que ya había Aburrido sido. de lo discreto, ¿no? Bueno, pero también es un hombre serio, ¿qué va a ¿Cómo mueve las hacer? caderas en Coco Echagüe, No, una locura. Esos glúteos Ese ahí, meneo de movimientos glúteo. Son salvajes. No, eso lo meten en spinning. O sea, no sé. Y aparte te voy a decir, Zumba, hace zumba todos los No, días, está muy Coco bien, Echagüe. Coco. no, y tiene no sé cuánto, 60, ¿no? pero. No, 60 no, pará. 50 y algo. Eso es lo que te digo, que te parece de 30 el Coco Chavo. Hace como un zambador, una zambadora, ¿no? No, increíble. Pero bueno, nada. 54. 54. Lo que pasa que llegar también- a los 54 a lo Coco Chavo ya es un éxito. Yo lo quiero felicitar a Nicolás, porque estaba en una situación de un holgorio extremo, en el cual no sé por qué él tuvo que llegar hasta ahí. Porque es el conductor de desayunos Sí, informales. pero primera bueno, ya es la mañana. otra hora en Digo, esa situación. Bueno, pero los 10 años son de todos. Sí, está bien. Camaradería, me encanta. Team building. Todos, yo siempre voy a desayunos, es lo máximo. Nico, lo que pasa, el desafío de él es porque, por lo general acá en la oficina de producción, él habla peste de esta segunda mañana, ¿no? No, ¿cómo decís eso? Bueno, es lo que dice a él acá en los pasillos. En privado, claro. Entonces ya tener que enfrentarse para lo que él es un programa banal, como lo llama. En la segunda, dice, nos No. sacan tiempo para hacer coreografía, por ejemplo, es una de las cosas que dice acá. Ya fue. Tener que ir a compartir con gente con la que no tiene afinidad y encima en territorio ajeno. Yo no lo quiero seguir defendiendo ¿No? porque está. Tener que bailar, o sea que estuvo bien. Para mí la estuvo- careteó bien, posta. a eso voy. Para mí la surfió muy bien. Porque podría haberse quedado ahí como durito ahí en su seriedad. Y dijo, no, yo un cadereo te voy a meter acá. Pero, perdón, Paula Escorzo también está metida en el baile. ¿Dónde? Allá atrás, en el Obvio. buzo azul. No, esa es Lucía Brocal. Lucía Brocal y Pablo Escorza también están. No, ¿quién estaba es? chicos, Escorza recién. ¿Más a la izquierda? ¿Ah, está Escorza? No, Ahí. esa es Lucía Rodríguez, Lucía Lucía Rodríguez, Brocal, Brocal. la Cuca. Sí. Y no sé, creo que no hay nadie más. No.
Y- O sea no que sé, no sé. El de plano todas las pintas principal que hay es en la acá. mañana, al único que agarraron fue al Nico. Y estas jocas, o sea Estas que Jocas. no sé, no No, sé. pero Jocas es parte de ese programa. A mí lo que me interesaría saber es por qué Nico, más allá de que era el día del festejo y demás, es el único de sus compañeros Claro. que está ahí. ¿Eh? O sea que No es, sé, es una para columna de panadería hoy por los panes de coco y yagua. No. Los pan dulces. No, no. Ese pancito dulce. Que No, que- pero que forman mira, tan- también nos pueden llevar a dos repollos. Ese, ¿no? Porque está firme. También. Redondito sí, y sí. firme. Bien. Chicos, hoy lo podemos. Ya está, sáquenlo Sí. a Nicolás. Culto a la cola de no Coco sabía, Chagua con Lucía Soria. no sabía que esto no había aparecido acá en mesa. No. Te pido mil dis, Nico, si te jode. Él este trata de comentario. hacer como que la segunda mañana de ese programa no existe, por eso no. Solamente no- existe lo que hace él, seriedad y periodismo. Exacto. Exacto. Quedó graficado en sus movimientos. Yo esto no soy. Bravo, Yo por soy favor. seriedad y periodismo. Seriedad. Para mí todo puede ser. ¿No? O sea, una cosa no indica la otra. A mí me pasa mucho, ¿viste? Hablando de mí. Ahora hablemos de mí. No, que todo el mundo dice, porque vos sos jueza de televisión, sos jefa de tu restaurante, sos una chica muy seria. Ustedes que me conocen, ¿yo soy una chica tan seria? No. No. Bueno, Depende, ok. depende del ámbito. Depende del ámbito. Sos severa. No seas malo acá. O sea, nunca me tocó que me despidas, ¿no? No me gusta nada despedir gente. Por suerte no lo hago más. No lo hago más. No me toca. Bueno, en fin. Bueno, Tanda, Luchi, porque nos sí, colgamos con tanda, esto tanda y volvemos con lo que es la columna, que no es el De baile Nico de Coco Batalla. y Nico. No. Hasta 20 sábados hasta las 16. Así que pasá, probá y llévate el vino perfecto. La Viñe, tu próxima vinoteca favorita. Grandes etiquetas. Cantar. Bueno, explícanos por qué Catril y Paco Morón. Bueno, ¿qué conexión tiene con hoy el vamos a hablar que la otra vez, no sé si una de las últimas columnas, hablamos un poco de guisos, pero no guisos pesados, ¿verdad? Como guisos más leves o elegidos para que no sean una bomba mortal. Y dentro de esa conversación, no sé si estaba Zapito o no, No. hablamos mucho de los vegetales invernales. Y en el mundo de los vegetales invernales hay varios que yo creo que sufren un poco por mala reputación. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. Pero como el público se renueva y yo ideas no tengo más, dije, ¿por qué no reflotarlo, verdad? Y además, siempre yo también voy aprendiendo otras cosas. Listo, Luchi, eso que planteaste antes de arrancar. Lo ejecutamos. Claro, ya está. Chica, retírate. No, gran momento, tiro título de hinojos. ¿Consumen hinojo? Cero. ¿Cero? Cero. ¿Cero? Cero. Nunca. Sí. Me encanta, pero. No compras un hinojo. No. No. No sé qué hacer con él. Bueno, perfecto, me encanta. Debería comprar hinojos. Ahora lo ves en las ferias, está en un buen precio. El hinojo, quiero tirar como tips así de estos que nos sirven y que vemos en la feria en este momento con buenos precios y que decimos, ¿qué soronga hago yo con esto, verdad? El hinojo es un vegetal que es un bulbo, es bastante fibroso, rinde mucho, o sea, es delicioso si vos lo cortás crudo, finito, y le pones, por ejemplo, ralladura de limón, jugo de limón, sal, aceite de oliva, pimienta, éxito. A eso le sumás un poquito de parmesano y una almendra, levantó como loco, tipo ensalada, frescura. Otra cosa que está buena, así como... O sea, va bien para una ensalada. Va bien, muy bien para una ensalada en crudo. También queda delicioso si vos lo cocinás. Opciones. Lo cortás también así finito, ¿no? Si querés eso, también el cortado finito, lo que podés hacer para que te dure, te compras un bulbo de hinojo. Y realmente, si lo cortás finito, rinde. Lo que podés hacer es, si vas a comer una parte, sacás lo que vas a usar para la ensalada o lo que vos quieras hacer, y otra parte la podés guardar en un tupper tapado con agua, todo como sumergido en agua. Como una cebolla, digamos. Como una cebolla y te dura 4 o 5 días seguro. Y ahí vas sacando, lo secás y te preparas lo que quieras. También queda riquísimo, ponele cortado finito o no tan finito como para ensalada, pero medio en pedazos, salteado.
tiene bastante azúcar, entonces levanta una cosa caramelizada muy rica y se lo puede sumar a una pasta, ponele, te estás comiendo una pasta con aceite de oliva simple, un poco de hinojo con perejil. A un churrasco. A un churrasco, como si fuera un hongo, ¿me entendés? Como una especie de acompañamiento. Claro. Otra cosa que es deliciosa. ¿Sopa de hinojo no juega? Sopa de hinojo juega y es re deliciosa. Le sumaría una papa, ponele, para que le dé esa consistencia linda y que sea como más cremosa, pero también hinojo y zapallo queda delicioso, hinojo zanahoria, hinojo boñato, papa, todo eso en ese mundo va perfecto. Es importante para la sopa cocinarlo bien, porque como decíamos, es un tipo fibroso. Y después otra que es deliciosa es, por ejemplo, cortarlos en cuartos, le pones un poquito de azúcar, alguna especie, semillitas también de hinojo, un poco de orégano, tomillo, unos ajos aplastados, sal, aceite, un poquito de... Pero me mataste, fui a la feria por el hinojo y le tuve que echar como no sé cuántas cosas. Escuchame, yo te digo eso porque yo lo tengo, no sé, en mis especies, sal, pimienta. Ya sé. Pimienta y un poquito de agua, ¿no? Va al horno. Y ahí, hasta que se cocine tipo braseado, un rato. Y ahí queda blandito, purecito, y es muy rico también. O sea, desde el crudo hasta el salteado, hasta el horno con cocción larga, el hinojo es un gol. ¿Frito no va? Frito va también. ¿Cómo lo hace frito? Y también cortado finito lo haría yo. Yo nunca lo hice tipo al caucil frito, viste que eso es riquísimo. Así entero no. ¿Haces una croqueta de hinojo? Podés, con una base de una... ¿O es un disparate? No, podés. Siempre... O puede ser una croqueta de arroz e hinojo, por ejemplo. Totalmente. Y ahí yo le pondría bastante queso. Queda muy bien con el parmesano, queda muy bien con el queso de cabra, con el queso azul. Con todos esos está muy bien. Puede quedar muy rico. Me gustó. Me dieron ganas de comer croquetas. Croqueta de rico. Ahora que las mencioné. Chicos, los siempre odiados, nunca queridos o bastardeados coliflores y brócolis. ¿No? Esos son unos capos. Son unos capos, Sí, Por eso puse lo de impostor, como que quise decir es al revés, ¿no? Brócoli y coliflor son A ver, unos fenómenos. Gabriel ¿Qué opina acá? No. Y ahí está el tema. No. ¿Puedo? Para Andarián son los coles de Bruselas, que son riquísimos. También. Bueno, también a mí me vamos gusta a hablar. un poquito ahí, los corto a la mitad. Tuki, pero una hervido. de soja en cada... Sí, hervido, claro. Los hiervo un poco, los corto a la mitad y me los como. Está perfecto. Un caramelo. Los tres que hemos hablado, coliflor, repollito de Bruselas y brócoli, yo de niña tengo recuerdos que mi mamá lo sobrehervía. Tiene el coliflor, más que nada, el brócoli también y los repollitos, un componente dentro de esos que es como soluble en agua, ¿entendés? El componente que genera el olor es soluble en agua. Cuanto más vos lo hervís, más huele. Claro. Pero hay un montón ya hablamos de esto, por eso lo recuerdo. Obvio. No, pero está bien decirlo. Pero ya lo hablamos exactamente. Estamos en la estación. Exacto. Estamos en la estación, cada 5 años la tenemos que traer, no sé, más o menos. 2. Bueno. No fue el año pasado. Fui para atrás en las columnas y no lo encontré. Pero 2 años, pero escuchame. Si nosotros nos repetimos en 48 horas. Es una generación nueva. Entonces, está bien. El único que yo realmente siempre lo paso por agua es el brócoli. El repollito a mí me gusta, pero prefiero cortarlo a la mitad y sellarlo. ¿Ya? Y llegás perfecto a el punto que necesitas, pero también lográs el dorado caramelizado. Otra que me gusta mucho, que es muy de vagancia, es que el repollito de Bruselas con la panceta, no sé por qué, pero es un encuentro amoroso. Lo que pasa es que hay 2 verdades en la vida culinaria, me parece, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Frito a todo, hay un capítulo de Los Simpsons. Sí. Que el dueño del local, que no me sale el nombre, del bar. Moe, gracias. Moe se compra unas freidoras industriales y empieza a fritar todo. Todo. Todo sí, todo frito. es bueno. Todo frito queda rico. Y lo otro, todo vinculado a la panceta queda rico. Sí, bueno. Sí, los remolcadores, ¿no? Los que todo le pones cartón y panceta, va. Bueno, está. Todos estos, el coliflor, el brócoli, el repollito de Bruselas, es muy amigo de la panceta, es muy amigo de los quesos. Una que yo hago a veces también es el repollito como vino al mundo así enterito,
le pones como unos pedazos de panceta o unas fetas, bastante. Ahí sal, pimienta, mandás al horno. Ponele 20 minutitos hasta que el repollito esté cocido, la panceta te queda crocantita y eso es un espectáculo y lo único que hiciste fue poner 2 cosas adentro de una placa y los mandaste al horno. ¿Está? ¿Y queso? Sencillito. Muy sencillo, pero muy rico. Queso también. Sí. Un gratén de repollitos de Bruselas. Otra que me gusta mucho del repollito de Bruselas, que se empezó a usar hace relativamente poco en el mundo de la gastronomía mundial, es cortarlo muy finito como el hinojo. Y lo comes en crudo también. Mira. Como viene condimentado, como si fuera un repollo, y chau, pero es bastante más dulzón. Y también me gusta mucho todo el mundo del coliflor, brócoli, repollito, yendo hacia un lado oriental. Como cuando uno se pone a pensar más. Por un lado tenemos, qué sé yo, la panceta, los quesos como Francia y toda la zona. Y por otro lado tenemos el ajo, el jengibre, la salsa de soja, el aceite de sésamo. Con todo eso también queda. Yo no combino tanto esos dos, pero me gusta o llevarlo a un lugar oriental o un lugar más Italia, Francia, Río de la Plata. Tiene doble mala prensa el coliflor, los repollitos de Bruselas. ¿Doble por qué? Sí, tiene el olor y tiene la flatulencia también. Mucha gente... Eso, de nuevo. Qué desagradable. Pero, porque lo pongo en esa, porque mucha gente lo está reflejando en los mensajes. Sí. Igualmente, yo nunca me imaginé tanto el. No, para mí. La verdad que puede impactar fuerte. Sí, ¿no? Perdón, pero yo voy a seguir con mi defensa que la debo haber dicho 150.000 veces. Sí. Vos te comés una hamburguesa triple y no te largás un pedo. No, claro, sí. ¿Entendés? Sí, es como. Sí, claro. No como legumbres porque me da pedo, sí, pero después vas a. ¿Entendés? Sí, estoy de acuerdo. Te cagás encima. O sea, no me como un coliflor porque me da pedo, pero después te clavas un guiso de poroto negro con panceta. O chorizo. 2 choripanes. Mirá el sapo es eso. El choripán no, vos después una seda. Pero pará, una cosa, porque me parece que no has nombrado algo que, en mi caso, una persona de colesterol alto, todos estos son muy buenos. Son excelentes. Son excelentes. Tienen mucha fibra, masticás, que es algo que está bueno, ¿viste? Porque es como que también necesitamos, como las vacas, masticar muchas veces. Entonces, te hace bien. Y te quiero decir algo, Sapo, y a toda nuestra audiencia. El olor ese mal, no, el olor que larga es porque está sobrecocido. Claro, no te pases de cocción. No te pases de cocción. Y es más, si vos lo cocinás, el coliflor cortadito con los árboles o el brócoli al horno con un poco de aceite de oliva, sal, no pasa eso. En realidad puede ser toda una cadena de placer. Todo. Vos vas a la feria, que ya es muy lindo ir a la feria. Comprás un producto que está en su estación. Mejor momento. Claro, en su mejor momento. Lo cocinás, ¿sabés? Que comiste rico. Tiene propiedades buenas para tu cuerpo. O sea, bajaste el colesterol y al final del día, cuando te metés en la camita, una orquesta, te tirás un pédulo y te tapás. Te dormís. Y lo olfateás y decís, porque si algo le gusta a la gente es el olor de su propio pedo. Por supuesto que no lo podés hacer en pareja, claro, ¿no? O tirarse gases, ¿no? ¿Qué cosa más? ¿Por qué estamos hablando de no esto? sé. Porque vos lo trajiste a colación a través de los mensajes. A colación, justamente. Es muy placentero. No me enojo. Estamos muy bien. ¿Cuál otro nos queda? A ver, nos queda. Es tan horrible el invierno que nos da 4 verduras podridas. ¿Ves porque yo sigo viniendo con los mismos temas? Bueno, por eso, ¿Ves por qué sigo viniendo? Ni te digo el mes que se viene. Bueno. Julio los prepara. ¿Agosto? ¿Qué? No. Viejo dicho. ¿No conocés? No. Julio los prepara y agosto se lo lleva. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, a los que no llegaron bien en agosto. Los que pasaron mal el invierno. Claro. Bueno, yo vengo bastante bien. No, pero Luchi, estamos hablando de vos, Luchi. Vos estás se lo llevan. Vos estás en la flor de la vida. Se pone paranoica. Sí, estás más buena que nunca, Luchi. Ay, gracias. Claro, vos también estás muy buen mozo, te quiero decir, Gracias. Andate, Sapo. Sí, claramente. Déjanos solos. Che, no, bueno. Y llamen a Paula. ¿Quién es Paula?
Y vos vas a aprender a tocar. Luchi, ¿cerradas las puertas de su corazón? No digas Cambiamos eso. la entrevista. Vamos a hacer una entrevista para TV Show. Que la gente después dice, no, vos nada. Vos escuchá, vos nada. te vi, nada que ver, pero te vi en las entrevistas estas ¿Del que hace- país? Del país. ¿Te gustó? Me gustó, sí. Hay un momento que no me acuerdo cuál es tu muletilla. Me da un poco de miedo. No, tranquila. No, ya sé, repito mucho, viste. Viste, es. Pero ¿sabes qué? Cuando uno repite mucho la muletilla, esto que yo lo tengo estudiado, porque, digo, por la oralidad a mí me encanta, es porque también está un poco nerviosa. Obvio. O sea que veo que el tema padre militar te puso nerviosa cuando entraste en ese camino. Sí. Y empezaste con el viste. Escúchame. Sentí cierta culpa. Me hubiese gustado que hablamos de esto fuera. ¿Quién te entrevistó? Vivi, Ruggero. No, ya tenés una vida pública, ya nada se puede hablar fuera del aire. Entonces, Solo algunas las cosas. puertas No, abiertas. y puedo contar una, Sí. ya que estamos haciendo Sí. acá la causa común. ¿Viste cómo es la vida, no? Que uno a veces empieza a trabajar ciertas cosas en sus terapias, qué sé Claro, yo, ¿no? tal cual. Y después esas cosas Salen en una entrevista. salen en una entrevista. Yo, la verdad que nunca hablo de eso. O sea, lo he hablado con ustedes. Sí, en privado. En privado de amigos. No sé por qué. Estoy ahí media. Te metiste ahí. Me metí ahí. Y bueno, pero hay un subconsciente que te quiso llevar hacia ahí. Sí. Porque estás Y- pronta para hablarlo. Claro. Bueno, no sé. Ya ves que no. Y cuestión que después cuando me fui, Ajá. me quedé crañando. Llamaste para que- ¿Cómo No. pasa eso? ¿Cómo pasa eso con una entrevista? No, y lo peor fue que yo pensé que había hablado del tema como un 60% de la nota. ¿Será que para mí fue como de peso, viste? Claro. Y ella, y Vivi, divina, la amo, le gustó el tema, ¿viste? Después, y cuestión que cuando sale la nota, que fue fabulosa, me trataron hermoso y yo me sentí muy bien. El corte era ese. El corte era ese. Y acá, viste que es un tema, en Argentina es sensible, acá En todo, no, Argentina acá, en todos lados, es sensible, obvio. es re sensible, Sí. obvio. Yo estaba contando una cosa desde mi experiencia personal y la Claro. realidad que me pasó a mí, viste, como, che, ¿cómo fue tu infancia? Y bueno, qué sé yo, ¿Se te viste. cerraron puertas? No. Me castigaron un poco Ah, ¿sí? en las mirá. redes. Y Claro, cuestión que sí, cuando en sale. las redes siempre te castigan, no hay forma que no te Sí, castiguen. cuando sale la nota, el corte era ese, principalmente, y yo digo, no, y estuve como 3 horas, viste, no, que no la quería ver. Y de repente porque además tampoco me recordaba cómo había sido. Entonces era como esta dualidad, la miro y me quiero matar, o la miro y veo cómo fue. Amigate con todo, Lucho. No, bueno, Sapo, es un proceso. No sé. Voy con años de terapia. Claro. Ahora veo, estoy constelando. ¿Qué querés que Si te abren haga? las puertas, puedes prepararle el rancho a Domingo Arena. Ese tipo de cosas. Domingo Arena. Yo sabía que. No, pero yo sabía además. que venía por algún lado, no estaba. pero- daba- ¿Y sabés qué? Luchi. Bueno, cuestión para. Claro, no termino podés de contar el incorporar cuento. nuevos platos. Vos. La sopa de gabazo. No, y lo peor. Sopa de chupa. Y lo peor de todo. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Me imagino que a la hora del té submarino ya vendés, ¿no? Sí, Entonces las puertas abiertas. sí, Corazón, obvio. perfecto. Nos quedamos con ese título, Lucho. Y claramente esta columna nos demuestra que en invierno hay muy poca verdura. Yo tenía Pero de más las buenas, para Pero hablar. era buena. Poca, pero era Poca, buena. noble. Poca, Yo pero era buena. Yo tenía mucho más para hablar, pero Sí. bueno, tuvimos que hablar de Ah, todo, está bien, de porque hay que cosas, hablar de todo. de actualidad. Sí, Hay que hablar de de la actualidad. vida misma, ¿no? Igual está. Luchi, estás en tu mejor momento. Gracias, lo reitero. Juanchi. Gracias, en todo Juanchi. sentido, carrera profesional, coso, madurez emocional, todo. Me quedo con eso. Ya Me te quedo ves. con eso. Ya te ves. Gracias. No sé si Gracias. lo diga yo tiene algún valor. Sí, claro. Vos me conocés hace años. Me conocés hace años. Te Me has conozco visto, hace años. Coach ¿no? ontológico, Claro. Juan Churini también. Sí. ¿No? Bueno, Chau, estuvo chau. buenísimo igual. Coman brócoli, coliflor. Al gym.